comunicarles. .fm, comunicación sin límites. Esta es una producción de Conciencia Media. Concienciamedia.com. Estando en la iglesia, pues tú tienes que pintar la fachada de que tu matrimonio es perfecto, y más en nuestro caso, que éramos una familia dentro de la iglesia que tenía bastante influencia. Si tú vas a la Biblia y lo ves tal como se ve, la mujer no tenía mayor valor que una burra o un asna en algunos pasajes. Es así de crudo. Pero ¿por qué la iglesia tiene que ser la solución, el terapista? Bienvenidos al programa de Conciencia, un programa que tiene como meta crear conversación y promover la autoeducación en las personas, enfocándose en preguntas y temas que por años han sido ignorados y vetados, y trayendo opiniones educadas y respuestas modernas a ideas tradicionales y pasadas de tiempo. Conciencia es una organización centrada en la existencia de Dios y en la necesidad de que las personas tengan las herramientas necesarias para poder defender aquello en que ellos creen. Nuestra página web es www.concienciamedia.com. Te decía que yo llegué a Zoe más o menos por octubre, más o menos en esa fecha, y a final de año, como por diciembre, hicieron un retiro de jóvenes, y yo fui al culto de apertura, y se para Greco a predicar y todo, empieza a hablar del pensamiento crítico, de que había que cuestionarse las cosas, y empezó a comentar de unos foros donde peleaban cristianos con ateos, y dijo: mira, les voy a recomendar una página y un podcast que se llama Conciencia. Y yo lo quedo mirando y le mando un mensaje a Andrés y le digo: oye, te están recomendando aquí en el púlpito. Así que, de hecho, en el otro Chile, día que grabamos, bro. hace como un mes grabamos, y ahí le pedimos a Andrés que le mandara un mensaje a Greco. Oh, sí, le mandé un mensaje. Por estar recomendando. De hecho, ahora le estaba hablando con él porque me invitó a participar en la transmisión en vivo de la iglesia para mañana, para el viernes. Yo le decía: pues te dejo porque voy a grabar con Conciencia. Así fue como ¡guau! Bienvenidos una vez más al podcast de Conciencia. Mi nombre es Andrés. Yo soy Tony. Yo soy Evil. Y tenemos dos invitados. Yo soy Evil. Thank you, Evil. Y Yes, tenemos, we know that now. tenemos dos invitados. Uno desde Chile, sí, desde el otro lado del mundo. Ariel, ¿cómo estás, bro? Hola, ¿cómo están? Sí, desde Chile, desde el otro hemisferio. Honrado de poder compartir con ustedes. Ariel, ¿es cierto que cuando usted baja la cadena del inodoro el agua se va para el lado contrario? Tendría que ver tu inodoro para saber si va para el otro. Ok, ahora hacemos una prueba y grabamos los dos al mismo tiempo. Claro, pero se supone que sí. Se supone que sí. Ok, nuestro segundo invitado es Maja Rivera de México. Maja, ¿cómo estás, bro? ¿Qué onda, mi buen Andrés? Es Rivero, pero está bien, no pasa nada. Sí, aquí andamos. Gracias por la invitación. Con mucho gusto. Ahora, Ariel y Maja, los dos tienen podcast. Ariel tiene un podcast que se llama ¿Y si nos unimos? El cual yo salí invitado en un episodio hace como 22 días, 15 días. Sí, como 15 días, más o menos. Y Maja tiene el podcast Back Home, en el que, si no me equivoco, yo fui invitado en noviembre también. Excelentes episodios los dos, recomendadísimo. Y hoy queremos hablar de un tema interesante. Tenemos otro invitado. Tenemos a Daniel. Iba a decir, güey, se te olvidó Daniel, güey, no mames. Sí, qué pena. Daniel es amigo mexicano que vive en Puerto Rico. Yo no sé si todo esto es secreto. Lo puedo quitar si usted no quisiera, man. Pero Daniel va a estar no solo escuchando la conversación, pero yo lo estoy invitando también a que hable, comente si quiere. Él me dijo que no quería, pero, man, con toda la libertad, ¿ok? ¿Cómo está, Daniel? Bien. Aquí disfrutando del calor de Puerto Rico. Ok. Entonces,
El tema de hoy y la razón que tenemos a Ariel y a Maja es porque yo no sé si ustedes sabían esto, pero Ariel y Maja son 2 personas divorciadas. ¿Qué? Pero son cristianos y tienen podcast cristianos. ¿Qué? I'm just kidding. Y el tema de hoy es, obviamente, el divorcio. Entonces, no sé, si quieren empezamos de un solo. O les gustaría hablar paja y vacilar un rato. Pues podemos tal vez todos explicar un poquito de nuestras experiencias que hemos tenido con el divorcio. O sea, si quieren yo empiezo con algo muy cortito que para mí mis papás han estado al mero borde de divorciarse por muchos años y todo. Yo creo que después de 30 y tantos años de estarse agarrando del cuello, pues me imagino que pues se cansan uno, ¿no? El efecto que tuvo conmigo de chiquito y pues creciendo y viendo a mis papás pues enojarse y pelearse y todo ese pedo, pues no es fácil. Pero ya cuando uno tiene ya la edad mayor y uno vive aparte de todo eso y uno todavía los ve peleando, como que el divorcio es como ¿cómo se dice? Una respuesta, un relajo del desmadre, porque o sea, sí es feo la cosa. Gracias a Dios a mí no me tocó una situación demasiado fuerte con ellos. Aún siguen juntos, pero casi que por mucho tiempo estaba diciendo que hubiera sido mejor que se hubieran divorciado y vivir tranquilos, ¿no? Pero sí es algo no deseado ver que, o sea, aparte del divorcio, o sea, es la gente alrededor que afecta. Es para mí, yo creo, una cosa que es más difícil. Que por mi lado, yo pienso que me pasó exactamente lo mismo, pero la única diferencia es que mis papás sí se divorciaron a tiempo. Se divorciaron cuando yo estaba, si no me equivoco, como en 5º grado de la escuela. Y algo muy interesante que me pasó a mí fue que yo pude ver a mis papás. O sea, yo estaba chiquitillo, ¿verdad? Yo tenía que tal vez unos 12, 13 años, pero yo sabía que no eran felices. Y cuando se separan, yo finalmente como que los puedo ver felices, como que finalmente son amigos. Pasábamos, qué sé yo, navidades, cumpleaños juntos y no sé, como que se veían felices. O sea, a mí me impresionó y me afectó al punto que, digamos, en el episodio con Maja, uno de los comentarios que yo hice fue eso, y de la nada, yo ni siquiera sabía yo que Maja había pasado por un divorcio, y mi comentario fue así como, yo sé que esto es raro, pero yo soy pro divorcio, porque honestamente yo siento que la mayoría de parejas en este momento se casan sin amor. Es exactamente lo que le pasó a mis papás no se casaron enamorados o no se amaban. Entonces, ¿por qué se casaron entonces? Uy, mae, la historia es un poquito rara. La historia me la contó mi mamá antes de ella irse para Costa Rica y yo no me la sabía bien, pero parece que mi mamá ya no me digas porque se embarazaron de ti. Sí. Ok, la voy a contar rapidito. Mi mamá ya estaba vieja en lo que, digamos, una mujer cree que, sin ofender Evil, en lo que una mujer puede creer que se siente vieja sin tener hijos. Mi mamá tenía como unos 35 años y no tenía ni esposo ni hijos, pero el sueño de ella siempre fue tener un hijo. Entonces ella empezó a salir con mi papá como de novios, y ella le dijo a mi papá el sueño de ella, que ella lo que quería en realidad era siempre tener un hijo. Entonces mi papá le dijo como, pues yo le puedo ayudar. Yo le hago el favorcillo. Hágase pa' acá. Exactamente. Y entonces mi mamá quedó embarazada. Pero dice mi mamá que en el momento que, digamos, el test salió positivo, que ella se asustó y se paniqueó y dijo, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo no creí que esto fuera tan rápido. ¿Qué van a decir mis papás? Ella vivía en la ciudad sola con las hermanas y mis abuelos vivían en un pueblito lejos en Costa Rica. Entonces, cuando ella le dijo a mi papá lo asustada que estaba, mi papá le dijo, pues no hay problema, entonces casémonos. Y se casaron. Pero nunca hubo amor verdadero. Así me va a pasar a mí también, pero yo ya tengo 38 años. Ivo, gracias por la historia. Estoy buscando a alguien que me quiera embarazar. Eso es exactamente lo que yo le iba a decir. Los ojos de Maja. Quítale el mute. Creo que Ariel se fue o no sé. No, aquí está, ya llegó. Bueno, suele ocurrir, no es raro que el matrimonio sea la solución a un embarazo, sobre todo en la cultura cristiana. Al final se aferran muchas veces al texto donde dice que es mejor casarse que andarse quemando. Es un consejo que siempre se da en la iglesia. Entonces, horrible, mucha gente
asume que la solución cuando ya han caído en fornicación o cuando hay una consecuencia de eso, porque más allá de si tienen relaciones o no, cuando hay una consecuencia, la solución es ponerle un parche, y ese parche muchas veces es el matrimonio. Lo cual es una pena, pero en este momento, en el 2020, hay iglesias que todavía hacen eso. Sí, y es muy común, es muy común. De hecho, a ver, si lo pensamos fríamente, el pensamiento no ha cambiado mucho en las iglesias. O sea, cambian los modos de cómo se hacen los cultos, pero el pensamiento en general ha sido mantenido durante el tiempo. Quizás hoy día con la pandemia y con todo lo que estamos viviendo se abran un poco más las mentes y hay un poco más de pensamiento crítico, pero en general uno puede hacer una encuesta y vas a ver que sigue siendo el mismo pensamiento. Al final pasa que es más importante la apariencia que el fondo, y eso es algo que arrastramos desde hace muchos años. Yo creo que en parte también es que están amarrando la responsabilidad, porque pues imagínate, si ya has casado y tienes a alguien con quien ya embarazaste, a huevo, ahora sí, o sea, no hay otra manera de salir, tal vez de que a fuerzas haya un divorcio, pero hay más responsabilidad emocionalmente ya cuando estás casado. O sea, ahora te sientes como que pues ahora ya estamos en esto juntos, ya vamos a tener un niño, pues ya vamos ahora sí darle pues por completo. Se siente más completo la situación, aunque realmente no está completa. Sí, no, yo ahí discrepo un poco porque, a ver, en mi caso personal, para mí el matrimonio no tiene que ver con los hijos directamente. La responsabilidad con los hijos no se firma en un contrato. O sea, los hijos están ahí. Una pregunta para Maja y para Ariel. Ustedes los dos tienen hijos de ese matrimonio, ¿verdad? Sí, yo tengo 3. ¡Wow! ¡Qué montón! Sí, yo tengo 1 nada más. ¿Cuánto tiempo estaban casados? Tal vez sería buena idea, no específicamente que nos cuenten tal vez la historia completa o que no entren con detalles porque no queremos tampoco que hayan problemas por su lado. Pero tal vez sientan la libertad de contarnos un poquito en este caso, digamos, qué les pasó a ustedes. Porque lo que me interesa es, digamos, los dos eran activos en iglesias, los dos estaban casi que en liderazgo en iglesias, los dos supuestamente, tengo entendido, se casaron bajo la iglesia, bajo la bendición. Se suponía que todo debía estar muy bien y al final algo no sucedió. Y los dos han sido hasta cierto punto un poquito dañados por la reacción de la iglesia cuando ustedes llegaron a esa decisión. ¿Estoy equivocado o no? Para mi caso no. Para mi caso yo no me casé por la iglesia, solo me casé por el civil, digamos. Que acá se le llama por el registro civil, que es Pecador. Sí, eso no es de Dios. Sí, por eso son cosas que pasan cuando uno es hereje. Pero en mi caso no me casé por la iglesia y me casé después de varios años de convivir. O sea, yo me casé el 2013 como tal. Yo viví con mi ex esposa desde el 2018, desde el 2008 hasta el 2013, después me casé. Okay. Entonces, sí, en la iglesia, no, cuando vino el divorcio en sí, yo ya estaba separado de hecho, porque acá en Chile, a diferencia de, por ejemplo, otros países que conversaba con Maja, no te puedes divorciar del momento que te separas. Acá tienes que esperar un tiempo de gracia, por lo menos 1 año para mutuo acuerdo y 3 años para unilateral. Entonces hay toda una historia detrás. Ay, güey, eso es mucho tiempo, Es que sí, lo que se espera es que en ese periodo se reconsidere la idea del divorcio. O sea, ese es el fin dentro de la ley, entre comillas. Casi nunca ocurre, pero al final es más engorroso que realista dentro de la sociedad. Yo podría pensar deberían que no de ocurre para casarse demasiado en vez de divorciarse. Es que para casarte es muy fácil. O sea, si tú me preguntas... A ver, voy a resumir un poco la historia, que era lo que preguntaba Andrés, para que se entienda un poco el contexto. Yo me casé... yo estuve con mi ex esposa, obviamente enamorado. Nadie se junta con una persona o se casa para divorciarse. Nadie se casa con esa esperanza o con esa idea. La idea es que eso resulte. Entonces, nosotros cuando partimos, todo iba según nosotros bien, pero finalmente mi historia es la típica de un cristiano con una chica no cristiana y que finalmente terminan chocando las convicciones. Dentro de esa historia nosotros tuvimos una separación cuando mi hija mayor, que hoy día tiene 11, tenía alrededor de 4 años. Estuvimos 1 año separados. Tratamos de volver a intentarlo. Antes de firmar el matrimonio. Bueno, ahí nacieron mis otros 2 hijos. Cuando nació mi segunda hija, por temas de poder
concretar ciertos temas del seguro social que le llaman ustedes, que es la ISAPRE acá. Tuvimos que casarnos, nos casamos. Terminó dándose que la relación después de ese quiebre que les contaba nunca pudo remontar del todo. Nunca logramos solucionar los problemas que se dieron en un principio y finalmente desembocó en una crisis emocional, diría yo, grande, y que desembocó en el divorcio. Digo. Esa es como la historia bien resumida. Hay 3 hijos de por medio. Mi hijo menor, Mateo, tenía 6 meses cuando yo ya me separé de mi ex esposa. Wow. Sí, él era muy pequeñito. Maja, cuéntenos, bro. Bueno, pues yo sí quisiera... Qué bueno que los podcasts de conciencia son bastante largos, porque sí es un poco tardada la historia que les voy a decir. Y antes que cualquier otra cosa, quisiera yo dejar muy claro que yo no soy una persona aún el día de hoy que esté a favor de que la solución sea el divorcio para el rompimiento de una relación. Yo sí creo que es algo muy complicado, que a veces nos toca vivir, pero que no es lo ideal. Tampoco estoy diciendo que por esto recibas condenación de parte de Dios ni nada, pero sí que no es como lo ideal o lo mejor para nadie, ni para las personas que están en esa relación, ni para los hijos, ni para la familia externa, ni nada. Entonces, eso lo quisiera dejar muy claro. Sí, yo creo que todos estamos de acuerdo en eso. Bueno, muy bien, qué bueno, eso me da mucho gusto. Bueno, entonces, contando mi historia, pues básicamente yo estuve casado durante 9 años. Bueno, exactamente fueron 8 años y 29 días. Que estuve casado. Y la verdad es que yo conocí a la que fue mi esposa en fuera de la iglesia. Yo la invitaba, en ese tiempo yo me congregaba en una iglesia presbiteriana. Yo sé que es muy diferente la iglesia presbiteriana en México que en algunas otras partes del continente americano, pero aquí pues la iglesia presbiteriana pues es una iglesia muy tranquila, muy, por decirle de alguna manera y resumiendo, aburrida, ¿no? Entonces yo le decía a ella que pues que si quería ir fuera, si no quería ir no fuera y así, no había problema. El caso es que pasaron ciertas cosas, yo empecé a andar con ella, después nos dejamos de ver un año completo. Cuando regresamos ¿Sí me están escuchando? Porque los veo todos paralizados. Estamos concentradísimos oyendo la historia. Ok. Al año siguiente que nos dejamos de ver, prácticamente regresamos y nos casamos, ¿no? Así fue. Y la verdad es que ahora que lo veo ya al tiempo, o bueno, ya lo veo desde el otro lado, pues sí creo que debí de haber estado yo y obviamente también ella con temas que traíamos tanto ella como yo arreglados antes de dar el paso al matrimonio. El tema es que sí, estando en la iglesia te cuesta un poco más de trabajo y no es una justificación lo que les voy a comentar, pero sí, estando en la iglesia, pues tú tienes que pintar la fachada de que tu matrimonio es perfecto y más en nuestro caso que éramos una familia dentro de la iglesia que tenía bastante influencia con los demás congregantes, éramos prácticamente, pues nunca tuvimos ningún título de pastores ni de copastores ni esas cosas, pero pues prácticamente nosotros junto con los que eran los pastores fundamos la iglesia, entonces invertimos ahí dinero, tiempo, esfuerzo y todo, entonces toda la gente nos tenía súper ubicados como parte de ese liderazgo, ¿no? De la iglesia. Entonces mientras la relación en casa se iba deteriorando, pues yo seguía, digamos que en el ministerio, y lo pongo entre comillas, viviendo una doble vida. Esa es la realidad, ¿no? Siendo una persona en casa y siendo otra persona en la iglesia para poder llevar las apariencias bien. Un año antes de que nos separáramos, decidimos salir de la iglesia. Salimos, la verdad es que bastante mal. Tanto ella salió lastimada como yo. Y les soy honesto, la verdad es que cuando yo salí de la iglesia, yo me sentí liberado.
O sea, yo sentí que me habían quitado un gran peso de encima. Nosotros asistíamos y servíamos en la iglesia prácticamente 6 días de 7 de la semana en alguna actividad, fuese lo que fuese, pero siempre estábamos ahí sirviendo. Teníamos esta cultura errónea de que mientras más tiempo inviertes tú en el Señor y en la iglesia y bla, bla, de alguna manera quiere decir que tu vida está mejor en cuanto a tu relación con Dios, lo cual es completamente falso. Entonces, cuando salimos de la iglesia, la verdad es que como un alivio para ambos, empezamos a conocernos más, empezamos a llevarnos la verdad muy bien, pero ya traíamos arrastrando cosas de años, obviamente, que no se pudieron subsanar en un año y decidimos, bueno, más bien ella decidió separarse. Yo todavía estuve bastante tiempo queriendo reconciliar la relación y regresarla, pero bueno, pues no se pudo, no se logró y así fue como se dieron las cosas en su momento. Quiero preguntarte si te regresas un poquitito antes de que cuando se separaron por ese primer año y luego se regresaron, ¿por cuál fue la razón que se separaron y luego un año después se reconectaron otra vez? Mira, la realidad es que yo digo porque todavía es algo que estoy tratando, pero tengo un tema con la manera en la que reacciono en cuanto a mi carácter, ¿no? Solía ser muy violento. Entonces, yo eso lo llevaba a mi relación con ella, ¿no? ¿Mandé? ¿Solía? Porque usted me gritó la semana pasada. Sí, solía. Tan feo. No, era Abby la que le estaba gritando. Era Abby. Sí, es cierto, Abby. Y Ruth era quien no lo dejaba hablar. Yo sí lo dejaba hablar. Sí, es cierto. Usted se portó bien. Entonces, bueno, eso iba a menos con nuestra relación. También ella como que no estaba muy segura. Entonces, de hecho... Una pregunta. Ella empezó a salir con alguien... Dime. ¿Qué edad tenían? Porque, brother, usted se ve bien joven. Ahorita, viéndolo así ya... Gracias, Mae, por eso te amo. I love you too. Tengo ahorita 35 años. En el momento que yo andaba con ella en ese tiempo, tenía yo unos 24, 25 años. Ella es 2 años más grande que yo. Ella es más grande de edad. Mayores. Pero sí, o sea, nos deja. De hecho, estaba yo comentando que ese tiempo que nos separamos durante un año, ella empezó a salir con otra persona y por eso se rompió la relación y nos dejamos de ver todo un año, de hecho. Antes de casarnos, esto estoy hablando antes de que nos casáramos. Uh-huh. Entonces ya durante ese tiempo de no estar juntos, como que vivieron separados y todo, y luego se reunieron otra vez o se toparon, o ¿por qué otra vez? O porque a veces para mí se me hace bien vacilón cuando ya algo se acaba y se separan y ahí van otra vez, se topan otra vez y como que se reinicia los pensamientos de que pues tal vez esto sí puede funcionar, güey. La ¿no? Chispita. Y ahí vamos otra vez regresándonos a la... Mira, te voy a platicar la historia y yo sé que va a sonar un poco místico lo que voy a decir, pero es como yo lo viví o como yo lo percibí. Nosotros nos separamos un año. Ya ella y yo ya estábamos planeando vivir juntos. Ya de hecho habíamos comprado una casa para vivir juntos. Ya la habíamos amueblado y todo. Viene esta separación. Cada quien empieza a estar por su lado. Yo en ese tiempo regreso a la iglesia. Vuelvo a asistir a una iglesia cristiana. Yo sí, de toda mi vida he ido a la iglesia cristiana, entonces de toda mi vida he conocido el evangelio. Y en ese año yo empiezo a tener una relación ya personal con Dios de una manera diferente, y por su lado ella tiene su encuentro, así lo voy a decir porque así fue como lo vivimos, su encuentro con Dios, y hay en ella pues como un cambio, ¿no? Todo ese año que yo no estuve con ella, pues yo la seguía extrañando igual, o sea, nunca se salió de mi mente ni de mi corazón en ese tiempo, y estaba yo ahí, ¿no? Y un día, así orando, yo le dije a Dios, pues ya por favor, ¿no? O sea, sácala de mi mente porque la verdad está muy cañón, ya no quiero estar viviendo esto, no es para mí, lo entiendo. Lo que sigue, ¿no? Y de alguna manera Dios acomodó las cosas para que pudiéramos volver a hablar, pudiéramos volver a vernos, pero ya de una manera diferente, ¿no? Ya de alguna manera los dos queriendo las mismas cosas. Cuando yo a ella la conocí, ella no quería casarse ni quería tener hijos. Y ya cuando regresamos en esa ocasión, pues ella ya había cambiado su forma de pensar, ella ya quería casarse, ya quería tener hijos. Entonces, y
sobre todo, que era lo más importante para mí, ella ya tenía las mismas creencias que yo tenía, ¿no? Que eso para mí obviamente era fundamental. Entonces eso fue lo que me hizo eso fue como, regresar con ella. Como una respuesta del Señor, así fue como usted lo vio, ¿verdad? Así es, yo así lo vi, pero mira, ahora que, o sea, yo no creo que Dios se haya equivocado, yo creo que sí fue así como te lo digo, yo creo que fue una respuesta de Dios, pero también creo que por otro lado había cosas que tenían que ser de alguna manera sanadas antes de poder empezar una relación de pareja que es muy distinta a una relación de noviazgo, ¿no? Como que tal vez el tiempo que ella tuvo, como que fue un cambio muy drástico, muy rápido y no tuvo tiempo de realmente asentarse bien en sus pensamientos y su creencia y... Porque tal vez así, igual como nosotros aquí con Conciencia, que estamos tan entrenados en nuestras creencias, en nuestros pensamientos, o sea, para los que han empezado a ver las cosas un poquito diferente, así como nosotros las expresamos, es difícil. Y es difícil porque a veces hay tiempos donde de la caja de que hemos estado viviendo por tantos años y de repente algo sale mal y nos saca de onda y regresamos a la cajita de volada porque la comodidad siempre va a ser la cosa que nos trae a regresar a lo mismo otra vez. No sé si tal vez ella necesitaba un poquito más tiempo para realmente conocerse bien a ella misma. Ahora, a mí mira, me parece... Tony, yo creo que lo que pasa es que... Perdón. Dale. Lo que pasa es que a veces sobre espiritualizamos las cosas que no son. Obviamente en todo tiene que ver Dios, en todo está involucrado Dios, tanto personas que lo conocen como personas que no lo conocen, ahí está Dios. Eso es un hecho que no se puede cambiar. Pero el hecho de decir... es que si yo soy cristiano y yo simplemente tengo mucha fe, voy a poder arreglar esto. Y ahí es donde nos equivocamos. No, y lo hemos platicado Ariel y yo en muchas ocasiones. No es un tema de fe, o sea, es un tema de cosas que uno trae arrastrando, que tienen que ser arregladas y que muchas veces la realidad es que no las puedes arreglar por ti mismo. Y no quiere decir que no has orado, no quiere decir que no has buscado a Dios de corazón, sino quiere decir simplemente que son heridas que tienen que ser sanadas con otro tipo de ayuda, ¿no? Con ayuda profesional de psicólogos, psiquiatras o cualquier otro tipo de ayuda que puedas encontrar para poder establecer una buena relación. Sí, ese tema lo hemos conversado varias veces. Bueno, con Maja somos bastante amigos desde hace un tiempo y hemos compartido esta experiencia. Y sí, de lo que preguntaba Tony, yo puedo decir que para mí me pasó. O sea, para mí el conocer a mi ex esposa, sabiendo que ella ni siquiera era cristiana, era una respuesta de Dios, así como me lo habían enseñado en la iglesia. Es un poco el vicio que conversábamos hace un rato, de que se nos enseñan tantas cosas tan de manera cerrada que nos encuadramos en una idea y esperamos que todo resulte así, que si alguien tiene fe, las cosas se van a dar y no hay otras opciones. Al fin y al cabo, a mí me pasó que yo venía saliendo de una crisis, digamos, espiritual, porque estaba saliendo de una iglesia bastante dañado. Conocí a la que en ese tiempo era mi novia y para mí era una salida, era de verdad una bendición poder sentirme nuevamente parte de algo. Entonces, para mí fue una respuesta de verdad de Dios y que yo la vi así. Para mí volver a encontrar cosas que había perdido al ser separado de una iglesia directamente. Y ella tenía ideales muy similares a los cristianos, sin ser cristiana. Yo no tenía idea en ese tiempo que ella tenía un resentimiento con las iglesias por experiencias del pasado de ella, pero sí su pensamiento, por ejemplo, respecto a la conciencia social, al ayudar al prójimo y ese tipo de cosas, era muy, muy a la par con los míos. Entonces, sí, yo pensaba que Dios la había puesto en el camino y como decía, soy la típica historia del que dice, bueno, yo la convierto, si ya tiene todo esto encaminado es más fácil llegar a destino, y no resultó. O sea, como dice Maja, hay cosas que hay que subsanar antes, hay que subsanar previo. El saber elegir y el saber construir relaciones es algo súper importante antes del matrimonio. ¿Por qué? Porque al final, en el matrimonio, todos los problemas que tú traes o arrastras durante el noviazgo o durante tu soltería se te van a amplificar
a 1000. O sea, en un momento, no sé, por experiencias personales, en un momento tú con tu novia discutes, peleas y cada uno se puede ir a su casa, pensar un poco con tiempo. Acá cuando estás en el matrimonio vas a tener que compartir la misma casa, lo más probable la misma cama, y no vas a tener el tiempo de poder repensar esas situaciones y se va a convertir lo que antes era una granada de mano en una bomba atómica. Déjeme y me quejo yo de la iglesia. Que acuérdense que esa es mi especialidad. A mí me enoja tantísimo que la iglesia siga predicando un montón de cosas que siento yo que son tan erróneas con respecto a matrimonio. O sea, yo creo personalmente que la decisión más importante que una persona puede tomar en la vida es con quién se va a casar. O sea, no hay otra decisión en la vida de una persona, creo yo, que pueda afectar tanto su vida y pueda o llevarlo a usted por un rumbo completamente diferente o mantenerlo por otro. Es realmente una decisión cambiadora de vidas. Y la iglesia sigue predicando. Y tal vez ese no es el tema, yo sé, pero podríamos hablar como del homosexualismo. O sea, ¿por qué la iglesia se enoja tanto del matrimonio homosexual? Sorry. La razón que lo hacen es porque la iglesia sigue pensando que la institución del matrimonio es algo perfecto, es algo de Dios, es algo del cristianismo, es algo especial, cuando no es cierto. O sea, si nosotros nos vamos a la historia y vemos la historia del matrimonio, el matrimonio como lo conocemos en ese momento tiene poquito de existir. Los matrimonios por años y los matrimonios que vemos nosotros en la Biblia eran negocios, eran deals. María muy posiblemente tenía como 14 o 15 años cuando se casó con José. José muy posiblemente tenía de 40 a 60 años. O sea, ¿qué es eso? Y muy posiblemente fue un negocio. Muy posiblemente José tuvo otras esposas antes de María. A los papás de María se le tuvo que dar dinero, se le tuvo que dar ganado. O sea, explíquenme por favor dónde está lo bello del matrimonio en este tipo de ejemplos. Donde la persona no puede escoger, son los papás los que hacen los negocios. Otra cosa, algo que a mí me molesta muchísimo, especialmente porque yo no lo hago. Esta idea que la iglesia ha estado vendiendo desde hace años de que usted, aunque la Biblia lo dice, yo sé que la Biblia lo dice, pero es bullshit. No se vaya, que el sol no se ponga, ¿cómo es? Que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Sí. O sea, no nos vayamos a la cama enojados. ¿Qué es eso, Eso es una estupidez. O sea, todas las personas reaccionamos diferente. ¿Y cómo vamos a obligar? Es cierto. ¿Cómo vamos a obligar nosotros en el momento, en el enojo? O sea, no, usted ocupa tiempo para pensar, para relajarse, para dejar salir la frustración. Ningún psicólogo o ninguna persona profesional le va a decir a usted que en el momento que usted se enoja, usted tiene que arreglarlo inmediatamente. Eso es una estupidez. O sea, eso es una estupidez. Pero se sigue enseñando. Y ese tipo de cosas, aunque parecen pequeñas, parecen tontas, o sea, son cosas que no ayudan al sistema, ¿entiende? El liderazgo siempre parece que es perfecto. Hay muchos vicios más, incluso hay muchos vicios que incluso son más densos que los que tú mencionas. Por ejemplo, hay iglesias que directamente en relaciones que son de abuso le dicen a la mujer aguanta porque el Señor puede cambiar a tu hombre. Correcto. Y lo he visto. Entonces hay vicios mucho más grandes. La historia de Disney, que es mi percepción, yo sé que hay mucha gente que lo cree, de que Dios pone a cierta persona y no hay más, y esa es, y va. O sea, si yo me equivoco y me caso con la que no era, desarmo todo el esquema del mundo porque me llevé la de otro. Sí, es como hay un montón de vicios que te frustran la teoría del caos. O sea, hay tantos vicios que te frustran de una manera tan grande y que te atan y te castran directamente en la toma de decisiones. Entonces, al final hay tantas cosas que uno tiene que aprender a, como decía Maja, no sé si sanar es la palabra, pero sí a asumir como adulto antes de tomar la decisión del matrimonio, que es lo que decía también Tony. ¿Por qué no hay, acá en Chile por lo menos para divorciarte tienes que esperar por lo menos un año para tener un divorcio de mutuo acuerdo? ¿Por qué nosotros como cristianos o como personas en realidad deberíamos, como personas pensantes, tomarnos un cierto tiempo para tomar esa decisión? Se supone que eso es el periodo de noviazgo, pero no condicionarlo.
Porque si tomamos la decisión apresurada, lo más probable es que sí ese matrimonio termine en fracaso, en un divorcio. Correcto. Sí. Y no solo eso. Lo que pasa es que yo entiendo lo que dice Andrés, porque el contexto histórico del matrimonio y del divorcio incluso en la Biblia es muy distinto a lo que hoy día vivimos. O sea, hoy día nosotros nos casamos por amor y por elección. En la Biblia eso no existía. Era netamente un contrato civil, un contrato de negocios, como decía. Entonces, si tú vas a la Biblia y lo ves en tal como se ve, la mujer no tenía mayor valor que una burra o un asna en algunos pasajes. O sea, se comparan. O sea, es así de crudo. Es así de crudo. Por eso... Ariel, ¿estás diciendo que la mujer en este tiempo vale eso? ¿Eso es lo que estás diciendo? En este tiempo ha logrado tener su valor, y que es algo que sigue luchando y que es válido, es totalmente válido. Suena raro, pero aquí al final la mujer ha logrado tener su puesto en la sociedad que antes no tenía. Entonces lo que estamos leyendo y lo que estamos tomando como un parámetro a seguir es cuando la mujer no tenía ese valor, o no se le daba, por lo menos. Y más o menos, porque digamos, Evil puede ser testigo aquí. Evil tiene 38 años y honestamente yo siento que la iglesia a una mujer soltera de 38 años, quiero que Evil me dé su opinión, yo siento como que la ven menos también, como que no le dan la importancia. Por ejemplo, digamos, yo he escuchado que muchas iglesias, el único modo que usted como mujer puede ser líder oficial de algún ministerio es si usted está casada, porque el valor suyo depende del valor de su esposo. Entonces, en ese momento, aunque sí hemos mejorado montones, de todas formas yo pienso que o sea, no ha sido una mejora completa, porque de todas formas está este freno que hace que las mujeres no puedan tampoco tener toda la libertad completa. ¿Me equivoco, Ivo? A mí no me ha pasado eso. Yo sé que a algunas mujeres en otras iglesias sí les ha pasado eso. A mí no. Bueno, y es que Evil tiene una no sé pastora. Si es por la iglesia que tengo. Correcto. Sí, tengo una pastora. Yo pienso que eso ayuda muchísimo. Ella es bien, ¿cómo se dice? Como progresista. I don't know. Girl power. Ajá. un poco, pero es todavía... She's a feminist. She's not a feminist. It's not a bad thing. It's not a bad thing. No, como si ella ve que uno tiene un talento para hacer algo, no está viendo la estatura de si está casada o no, está viendo la habilidad. La habilidad de ser líder. No está viendo, si estás casada. No está viendo eso. You're lucky. Dentro de lo que estaba leyendo para cuando nos invitaste, Andrés, llegué sin querer a la página de las Asambleas de Dios, por ejemplo, y ahí dentro de los estatus de liderazgo se dice que los liderazgos, los ancianos que se les llama, deben estar casados y no pueden ser divorciados y tener segundas nupcias. Está dentro de los estatutos. Wow. Eso sí es cierto. Yo soy parte de las Asambleas de Dios y yo sé algunos hermanos que han estado divorciados y no pueden moverse pues al liderazgo oficial como de parte del distrito. Pueden hacer cosas entre su iglesia, pero más de ahí no he visto que sean podido pasar, pero conozco a alguien que sí está en el distrito que ha estado divorciado y fue divorciado como con 20 años y lo dejaron que se casara otra vez y todavía es parte del distrito de Asambleas de Dios. Ahora, y el problema que tenemos aquí es que la Biblia parece ser un poquitico clara con respecto a lo del divorcio. Y no solo la Biblia, es las palabras de Jesús. Entonces, digamos, ¿cómo le explico? Porque aquí es donde entran mis conflictos con la Biblia. Porque yo sería muy feliz si Jesús no hubiera dicho nada, pero son las palabras de Jesús. Jesús es bien claro cuando dice que si una persona se divorcia y se vuelve a casar, usted está en adulterio toda su vida y que usted no puede divorciarse esa segunda vez para volver a su primera esposa del todo. O sea, usted se jodió en el momento que usted se divorcia. Entonces... Pero eso también tiene un contexto histórico. Pues hablemos del contexto histórico entonces, porque hay varias teorías al respecto. Sí, una de las cosas que yo realmente creo, que en lo personal creo de parte de Jesús cuando habla de esto, porque, a ver,
partamos de la base que no es textual en los 3 evangelios que lo nombra. Sabemos que cada uno se escribió en distintos tiempos y cada escritor también lo escribió pensando en el contexto donde se estaba desarrollando. Ajá. Ahora, más allá de eso, lo que pasaba era que la mujer, como decíamos, no se le daba el valor que tenía y era prácticamente una moneda de cambio. El ofrecer a tu hija en matrimonio era parte de tus negocios como patriarca. Entonces, ¿qué pasaba? Que la hija pasaba de ser tu propiedad como padre a ser propiedad de este nuevo esposo. Ella en ningún momento tenía la independencia que hoy día existe. Entonces, pasaba de ser una persona dependiente de su padre a ser persona dependiente de su esposo. Y cuando ella era repudiada, cuando se le daba la carta que Moisés dio en el Antiguo Testamento, ella perdía esa capacidad de ser sustentada por su esposo y tenía 2 opciones: o volver donde sus padres, que a esas alturas ya generalmente eran ancianos o que tenían algún tipo de problema, o incluso podían estar muertos. Entonces ella como independiente no podía desarrollarse. ¿Y qué hubiese sucedido con una mujer que es repudiada y que no tenía dónde volver? Lo más probable es que terminara o pidiendo limosna o ejerciendo la prostitución. Entonces, si lo ponemos en ese contexto, teniendo toda esa figura, y tú me preguntas, ¿qué dijo Jesús? Le dijo, oye, no abandones al más desvalido. Tú no puedes abandonar al más desvalido, porque tú hiciste un compromiso de quedarte con ella. Eso es lo que yo veo que hace Jesús. Y tenemos el problema grandísimo de que habían 2 fuentes. En el momento que Jesús está ahí, hay 2 fuentes muy populares. Estaba la fuente de los que decían que usted podía divorciarse por cualquier razón. Y el enredo de cómo llegan a estos es muy raro, porque tiene que ver un poquito cómo en Éxodo se habla acerca de los esclavos, porque los esclavos tenían ciertas leyes diferentes al pueblo judío de divorcio. Entonces los pensadores o los líderes empezaron a adoptar esas leyes con respecto acerca de cuánto tenía que trabajar la mujer, cuánto tenía que dar ella y qué tenía que darle el hombre a la mujer con respecto a comida diaria y ropa y cosas así. Hasta que llegó un punto donde se descontrola todo y había una fuente que decía que usted podía básicamente divorciar a su esposa por lo que le diera la gana. Que eso es lo que hemos escuchado muchísimas veces. Si se le quemó la comida, usted ya se la divorcia. Si ella no quiere tener sexo, entonces ya usted va y divorcia. O si ella le grita muy feo, usted ya va y le divorcia. Entonces en ese momento estaba... De hecho, ese es el contexto que tiene la versión de Mateo. Porque él explícitamente pregunta, ¿podemos divorciarnos por cualquier cosa? Pero aún así Mateo también lo incluye en el Sermón del Monte. O sea, no... Ojo, algo que se les está yendo. Están entrando en un debate que quisiera aterrizarlo en esto. La mayoría de gente, porque lo estuve buscando, del año 2000 para acá, la tasa de divorcio solicitado por una mujer es del 80% por 20% del hombre. Es decir, quien se quiere divorciar en este tiempo no es el hombre, es la mujer. Y creo que podríamos hablar de muchísimos factores como la independencia económica, como el ya no quedarse calladas, el no querer recibir abuso, lo cual es completamente válido. Pero en realidad ahora quienes promueven más los divorcios no son los hombres, son las mujeres. Incluso hay esta moda de tu Bendy, mi Bendy, que, o sea, ya es hasta como una cosa culturalmente aceptada y sin ningún problema una mujer divorciada, lo que a nuestros padres todavía no les tocó. Entonces creo que también tendríamos que hablar de eso. Lo que pasa justamente... es que... Dale. Perdón, es que justamente lo que dice Maja es un punto súper importante, porque estamos tomando la Biblia como parámetro, pero en los tiempos bíblicos y en el contexto histórico, volvemos a eso, la mujer no podía pedir el divorcio. Ella no tenía la potestad de poder decir yo me quiero divorciar. Ella podía abandonar el hogar, pero era en rebeldía, pero no tenía la facultad de dar una carta de divorcio como lo hacían los hombres. Entonces es totalmente distinto, y eso es lo que hablábamos con Andrés en este pequeño debate. Saber cómo estamos enfrentando con la palabra, en qué contexto, lo que hoy día pasa, que es muy distinto. Correcto. Y tras de eso también está esta teoría de que la razón que José ya deja de aparecer en los 4 evangelios, bueno, hay varias, ¿verdad? Una es que se murió, pero la otra es que hay grandes posibilidades de que José terminó divorciándose de María
ya de todas formas, después. Entonces Jesús está un poco molesto al respecto. Entonces Jesús no solo está hablando con respecto a su sabiduría regular, sino que está hablando como molesto. Una de las razones que hay ciertas personas que creen esto es por el hecho de que, digamos, cuando José deja de aparecer en los escritos, no aparece de nada. O sea, no dice se murió, no dice nada. Es como que es arrancado completamente de la historia. Entonces, que hubiera sido lógico, digamos, en este caso, si es que el mae simple y sencillamente jaló. Pero no tenemos ni idea qué edad tenía ni nada. Entonces, cabe la posibilidad también de que José haya dejado a María y de que Jesús esté relativamente encabronado por esa situación, entonces que él esté hablando como enchichado. Sí hay modo de conectar el asunto esto de que él está hablando específicamente, obvio, de no divorciar por cualquier estupidez, pero también él solito, digamos, la pregunta es, se puede divorciar por cualquier cosa, pero él solito ofrece la información acerca del recasarse. Él dice, digamos, si usted se vuelve a casar, usted está en adulterio, simple y sencillamente. Entonces es extra información que él está dando. Ahora, uno de los problemas, ya volviendo al punto de Maja, de las cosas interesantes que yo veo al respecto es que hay que dejarse varas, madre. Los hombres a veces estorbamos más de lo que ayudamos en una familia, ¿entiende? Y antes era necesario si el hombre antes era necesario si el hombre era el que trabajaba y traía el sustento y la mujer solamente se quedaba en la casa con los chiquillos. Pero en este momento donde las mujeres pueden trabajar, donde las mujeres están trayendo sustento y todo eso, o sea, muchísimas veces, madre, el hombre no hace falta. Y esto me recuerda a la película de La Mujer Maravilla, de Wonder Woman, cuando están en el barco y ella le dice que en un libro de sexualidad, después de no sé cuántos tomos, se dieron cuenta que el hombre es necesario para la reproducción, pero no para el placer, pero tampoco casi que para nada. Entonces sí, digamos, en culturas machistas como la de la iglesia, donde se espera que el hombre, digamos, se le respete, se le tenga la comida hecha, que cuando él llegue todo esté limpio y todo eso, o sea, claro que en el momento que las mujeres empiezan a tener un poquito de derechos, aquí es que yo soy medio feminista, ¿entiende? Aquí es donde yo personalmente he visto situaciones donde yo digo, ¿por qué putas están estas dos personas casadas? O sea, no se quieren, no se soportan. Yo creo que sufren más los hijos en la situación, en ver cómo se hablan, en cuando se pelean. O sea, ¿por qué mejor simple y sencillamente no se separan? Yo sí, digamos, como Maja dice, yo no creo que es la mejor solución. Yo a veces creo que hay gente donde ya después de cierto tiempo, o sea, no les queda de otra. Porque, o sea, ¿qué va a hacer Dios? O sea, yo no quiero sonar muy hereje. ¿Entiende? ¿Qué va a hacer Dios si las personas no quieren hacer nada? Eso es difícil. ¿Qué va a hacer Dios si el mae no quiere arreglarse? O si la chavala no quiere aceptar? O si no quieren dar de su parte. Yo creo que usted está siendo muy duro con la iglesia. Yo siempre soy duro con la iglesia, man. Y lo digo porque no solamente los divorcios... Perdón y adelante. Para hacerte la opuesta, ¿así se dice? Sí, yo pienso debatir. que el divorcio no es un beneficio para los hombres. Por eso los hombres no se quieren divorciar, porque en un divorcio el que tiene que pagar tanto dinero es el hombre, porque la mujer va a agarrar los hijos y también va a agarrar el dinero, hasta más de lo que haces en lo que te llega en el cheque. Pues todo depende de quién haga más dinero. Y yo sé que hay unas mujeres que no van a estar conmigo en esto, pero sí, el beneficio es más para la mujer, porque ahorita en la sociedad se mira pues más tantas mujeres que solo tienen hijos y no tienen esposo. Like, es como algo But they don't need the de husband. moda. That's the thing. O sea, Pero, okay, en una aunque cultura... no necesiten el esposo, el que necesita ese esposo, el que necesita el padre es el niño. Es el hijo, correcto. Porque si no están juntos, se dejan por cualquier cosa y no están how do you say, like, on the same page? They're not nice to each other. Sí, en la misma página. Que no Pero están en el mismo acuerdo. Right now. Yo he visto... No se dan el mismo acuerdo y siempre están peleando. El que va a sufrir va a ser el niño. Mira, yo ahí puedo
puedo dar un poco el testimonio. Yo tengo un episodio en el podcast que lo comenté también con Andrés antes de hacerlo, y él encontró que sí era necesario, y nos llevamos grandes sorpresas. Ariel siempre hace autopromoción. Fue con... Es que es la estrella del podcast ese episodio, porque es una entrevista con mi hija. Es una entrevista donde hicimos un episodio solo mi hija de 11 años y yo. Para ver, la idea era simplemente ver cuál era la imagen que ella tenía de Dios como niña. Dice la Biblia que es importante ser como niños. Dentro de la conversación le hice la pregunta de qué opinaba ella del divorcio y cómo lo veía ella. Y mi hija es muy apegada a mí. Yo creo que es una de las que más sufrió con el tema del divorcio. Yo les puedo contar, por ejemplo... Porque era la mayor. Cosas tan... Sí, porque nosotros somos muy apegados con mi hijo. Tenemos... O sea, yo trabajo en informática y había días que yo llegaba a las 4 de la mañana de modificar servidores, etcétera, y mi hija me estaba esperando solamente para decir buenas noches y dormirse. O sea, ese nivel de cercanía teníamos. Y cuando yo me divorcio, o bueno, las 2 ocasiones que pasó la separación, ella se paraba en las tardes, por ejemplo, en la ventana de la casa a esperar que yo llegara. Entonces, para ella fue muy fuerte. Y ya siendo un poco más grande, le pregunto, en el contexto de haber conversado de cómo era el Señor, y que de hecho fue muy gratificante ver que veía a Dios como padre, que eso habla de que todavía tenía esta imagen que se puede perder en un divorcio. Correcto. Y ella dice, lo mejor que puede pasar es cuando hay mucha pelea, es que se separen, porque si ya no hay amor y se van a llevar solo en pelea, podemos vivir mejor separados y podemos llevar una mejor relación. Y eso lo dice una niña de 11 años. Y ahí es cuando uno se pregunta, ¿cómo yo, viejo de 36 años, no soy capaz de entender eso? Y mi hija de 11 sí. Es la misma situación que yo tuve con mis papás ya de mayor. O sea, yo, viéndolos pelear, yo me acuerdo, prefiero verlos separados y en paz que andar ahí. Yo me acuerdo peleándose. Ver a Tony todo frustrado. Y es que volvemos a lo mismo. O sea, no todos, pero ¿cuántas familias está el papá y la mamá ahí? Pero también... el papá no sirve para nada, maes. O sea, el mae no está siendo cabeza de hogar para sus hijos. Andrés. El mae no... Sí, o sea, es que... Ay, ¿cómo les explico? La iglesia vende esta idea romántica. O sea, la iglesia es puro Disney. Aquí Evil se va a burlar de mí. O sea, yo detesto... Pero ¿quién tiene... Pero ¿quién tiene la culpa de creer que... casándose es Disney? Tú tienes la culpa si tú crees eso. No, yo no lo creo, pero la iglesia vende esta idea romántica de que la solución de todos sus problemas es que usted se case y que la meta de su vida es que usted se case. Y yo personalmente, vea, yo me casé a los 19 años y es algo que yo no le recomendaría a nadie, y lo extraño es esto. O sea, yo he tenido un matrimonio excelente, pero es que hay algo muy interesante con respecto a mi matrimonio, que es que, o sea, yo no andaba buscando novia, yo andaba buscando esposa. A mis 15, 17 años. Es muy raro. Yo estaba completamente seguro de que mi esposa era mi esposa. Yo tenía una lista de cosas que una mujer tenía que básicamente, ¿cómo se dice? Como checkmarks, como yo tenía una lista de cosas que ella tenía que pasar la prueba básicamente para yo poder decir si yo me voy a casar con ella. Y no es paja, o sea, yo tenía una lista. Entonces yo llegué a esa... ¿Y ella es toda esa lista? Ella es toda esa lista, ¿entiende? Pero digamos, es que yo siento que yo siempre he sido un poco analítico. ¿Un poco, güey? Eso de creer en Disney, tú creíste eso porque tú creíste es una lista. Y dijiste, esta persona es con la que me voy a casar, y si no la encuentro, no me caso. Oh, pues sí. Sí. O sea, pero si yo no hubiera encontrado a esa persona a mis 35, yo no me caso. O sea, yo creo que puedo entender un poco lo que dice Andrés, y creo que es un consejo que le podría dar a la gente que te escucha si estamos hablando del divorcio. O sea, el felices para siempre después de haber firmado el matrimonio no existe. O sea, no es tan simple como firmamos y de aquí es felices para siempre. Hay toda una relación que construir, y que, como decía antes, todos los problemas que tenías previos a firmar se te van a multiplicar. Y saber sobrellevar eso es un trabajo. No es que aquí se nos soluciona, ya trabajemos en el noviazgo para que firmemos y de aquí para adelante es todo color de rosa. No es así, es al contrario. Si pensabas que iba a ser rosa, lo más probable es que sea negro. Correcto, y no solo eso, sino que vienen, digamos, es como dice el burro de Shrek.
O sea, vienen capas. En el momento que viene el primer niño, eso viene a traer una, ¿cómo se dice? Un strain, como, no puedo creerlo más, se me olvidan las palabras en español, qué cólera. Una presión increíble. En el momento que se venga el segundo niño, va a ser una extra presión, entre más tenga. O sea, en el momento que se compre casa, en el momento que se rente departamentos, o sea, es muy fácil tal vez vivir con los suegros al principio para pagar poquita renta, pero eso es lo peor que usted puede hacer, ¿entiende? Y la iglesia también no prepara para este tipo de cosas. Entonces sí, es muy fácil, digamos, ser novios es muy bonito. Mi noviazgo yo lo disfruté mucho, pero digamos, yo no entré al matrimonio ignorantemente. Yo sabía que no iba a ser fácil, pero digamos, yo sabía que Tati era la mujer para mí, o sea, yo estaba completamente seguro, y yo siendo hijo único, mi mamá lo vio pero en si mí. hiciste la tremenda lista, obvio que ibas a estar seguro. Sí, entiende, y sí, y es pura suerte, es pura gracia de Dios, entiende, pero de todas formas, o sea, nunca fue color de rosa tampoco, o sea, nosotros hemos tenido que luchar por nuestro matrimonio día a día, y yo estoy casi seguro que yo nunca me voy a divorciar. Yo estoy un 95% seguro. Y ese 5% extra lo pongo porque no quiero que en el futuro me saquen este episodio donde dijo, usted dijo que nunca, y si pasó, no. ¿Entiendes? Yo sé que no va a suceder, pero también yo siento que nosotros no somos inocentes en cómo vemos las cosas. O sea, nosotros siempre hemos sido, ¿cuál es la palabra? Como que hemos tenido los ojos abiertos, como que como que sabemos. Man, Tatiana siempre ha sido una persona bien madura, man. Sí, mae, correcto. O sea, gracias a Dios. Y eso le tocó suerte a usted, cabrón, con eso. Sí. Y igual, digamos, Tatiana tiene los huevos o los ovarios de ponerme en mi lugar siempre, ¿entiendes? Porque tras de eso yo era hijo único, man. Entonces yo sí, tal vez no estaba preparado para el matrimonio, pero, man, entre los dos nos empujábamos. Pero sí se sigue vendiendo esta idea donde yo honestamente, y esto es algo que hablamos en otro episodio, porque yo decía, o sea, ¿qué es lo que realmente hace una persona marido y mujer? Es que un pastor diga, lo declaro marido y mujer, y 5 minutos antes de que el pastor diga eso, ustedes no son marido y mujer. O sea, yo no creo eso. Yo creo que usted es marido y mujer. O sea, yo creo que las personas saben. O sea, yo honestamente, yo sé que yo era marido de mi esposa antes de que nos casaran. Pero eso aplica también en el divorcio, ¿entiende? Yo sé que un matrimonio no está funcionando antes de que se divorcien. Hay un punto que me gustaría, y que lo he mencionado muchas veces, no sé si en el podcast, pero sí lo he mencionado últimamente bastante, porque tendemos a tener la idea de que las relaciones son instantáneas. La cultura actual te lleva a pensar que todo es instantáneo, que todo es rápido. Entonces, el amor a primera conoces vista. una chica y ni siquiera el amor a primera historia en redes sociales hoy día. O sea, te contesta la historia y ya estás pensando en un noviazgo. Y no es así. O sea, las relaciones se construyen. Cuando nosotros empezamos a pensar que las relaciones son instantáneas, perdemos la perspectiva. Entonces, tal como tú dices, nosotros pensamos que 5 minutos antes de ser marido o mujer no lo somos. En realidad, para poder llegar a ese punto, y lo digo yo desde el punto de vista de que yo cometí ese error, no se construyó la relación correctamente para llegar a ese punto. Lo comenté con Isaac, que me invitó también a hablar de un tema asociado al divorcio, pero en la crianza. Y le decía en una analogía, tal como las relaciones se construyen, imagínate que estás poniendo ladrillos para tener tu casa donde vas a vivir con tu esposa. Si tú te lanzas a casarte cuando recién pusiste 2 o 3 ladrillos, lo más probable es que mueras de frío. Tienes que construir la casa, y cuando ya tienes los suficientes muros y techo para poder resguardarte, recién da el paso. Si no, no tiene sentido. Yo lo que digo es esto, y yo quiero hacerle una pregunta a todos ustedes. Todos ustedes en ese momento van a iglesias, ¿verdad? ¿Ya? Ok. Antes de que continúe, quiero decir algo al respecto Dile. de lo que estabas comentando. Mira, yo escucho que dices la iglesia, y la verdad es que no es un tema de la iglesia. Yo creo que es un tema de la sociedad en general. Si tú prendes la televisión y ves la mayoría de las películas que le gustan a las mujeres, y no quiero sonar muy misógino con mi comentario, pero la mayoría de mujeres les gustan estas novelas románticas donde la mujer sufre, encuentra un hombre que es completamente perfecto y se casa con él y es feliz el resto de la vida. Entonces, esto nos lo han vendido por años y años en medios de comunicación, en los comerciales de televisión,
en muchísimos lugares. No creo que sea la iglesia el lugar donde se propaga esta información. Es decir, no es el lugar central. Claro que la iglesia no sería el único lugar. Tiene su parte la iglesia, claro que sí. La diferencia. Exactamente. Ahora, yo voy al siguiente punto. Yo creo que la iglesia tiene su parte de responsabilidad, pero no es completamente responsable. Lo que sí creo, en lo cual sí es completamente responsable la iglesia cristiana, quisiera yo pensar que en Latinoamérica y en Estados Unidos nada más, pero no lo sé, porque no conozco iglesias fuera de este continente, es ¿qué hacemos con las personas que son divorciadas? Ahí el tema. Porque entonces sí, ahí sí es completamente responsabilidad de la iglesia cómo recibe a estas personas. Y de hecho de eso se trató el podcast que ahora yo haciendo promoción, el podcast que grabé con Andrés, justamente es el tema. ¿Tú juzgas o ayudas, no? ¿Qué eres? Porque siempre tenemos estos eslogans en las iglesias donde dice aquí todo el mundo es bienvenido, todo el mundo es aceptado, todo el mundo. Pero ¿qué hay del drogadicto? ¿Qué hay del homosexual? ¿Qué hay y hablemos de cosas más fuertes? Porque a veces siempre nos vamos como por lo encimita, ¿no? Pero a ver, ¿qué hay del pederasta en una iglesia cristiana? Pregunto. ¿Qué hay del violador en una iglesia cristiana? ¿Qué hay del divorciado? ¿Qué hay? O sea, son cosas que no sabemos realmente cómo manejar porque queremos de alguna manera tener, y lo pongo entre comillas, tener el control de las cosas que no podemos tener el control. Y en lugar de dar gracia y amor, lo que damos es una embarrada así, literal una embarrada de comprensión y de gracia, cuando en el fondo estamos emitiendo un juicio sobre la gente. Y ahí sí tiene mucha responsabilidad la iglesia de cómo llevar estos temas de manera que la persona se sienta realmente amada y también para de alguna forma proteger a la gente que se congrega contigo, porque también yo creo que es válido que los pastores de alguna manera quieran proteger a la gente que se congrega en sus iglesias. Sí, entiendo. Lo que yo creo es que la responsabilidad de la iglesia es, se supone, venir a abrirle los ojos a la gente. Si una pareja llega con esa mentalidad Hollywood del amor eterno para siempre, la iglesia tiene la responsabilidad de decirle como, vean, yo no creo que esto deba ser así, que esto deba ser allá. Yo siento que si ustedes tienen 2 meses de haberse conocido, no deberían casarse. Si usted quedó embarazada, usted no deberían casarse, deberían esperarse mínimo 1 año, año y medio, y ya después tomen la decisión, porque ahorita ustedes están actuando no por lo que sienten, sino porque usted está embarazada y están actuando por miedo. ¿Entiende? Que son cosas que yo siento que la iglesia no siempre hace. Entonces mi crítica viene un poquito por el hecho de que por un lado debería ayudarle a la gente a abrirle los ojos, pero por el otro lado también, o sea, actúan como que la realidad Hollywood del universo es real, y cuando alguien se divorcia, ya vienen y les ponen la estampa y los tratan mal, y la gente se siente hasta cierto punto atacada, agredida, qué sé yo, ignorada. O sea, las personas que pierden puestos de liderazgo porque su matrimonio no funcionó y cosas así, cuando desde el principio tal vez nunca debieron haberse casado, ¿entiende? Ahora, yo sé que una pareja, si se quiere casar, se puede ir a casar a donde le dé la gana, pero por lo menos la responsabilidad ya no fue suya, de, digamos, no sé. Es que qué complejo. Es que yo creo que la iglesia tiene que aconsejar y tiene que acompañar en el camino, pero no puede imponerte, pero también, así como no te puede imponer, tampoco te puede relegar si tomas una mala decisión, porque ese es el tema. Yo creo que el fondo del tema del divorcio, no cuestiono obviamente lo que Jesús dijo en la Biblia. Me gusta mucho y me parece muy buena interpretación lo que hace Ariel con respecto a que hablaba de un cierto contexto, pero la verdad es que no sé, bro, o sea, yo te voy a decir en mi caso personal, y te lo voy a decir así como es. Yo sé hacer muchas cosas que podrían, creo yo, aportar de alguna u otra manera en la iglesia, pero créeme que en mi iglesia de plano me tienen en el congelador. Pero no me preocupa, ¿sabes? O sea, no es como que yo esté deseando o anhelando servir en la iglesia. Brother, desafortunadamente sí hay mucha gente que sí. ¿Te tienen en el congelador por ser divorciado? Sí, claro. O sea, no me lo dicen, ¿no? Es lo que te digo, no te lo dicen, pero es así. O sea, es así y obviamente la gente habla
y dice cosas, etcétera, etcétera. Mucha gente ni siquiera se ha dado la oportunidad de conocerme y ya ha emitido un juicio respecto a mí. Pero digo, a mí no me importa, ¿no? El punto es que hay gente que sí le importa y hay gente que sí es afectada por eso. Entonces, es lo que yo pienso, ¿no? O sea, creo que nos hace falta mucha madurez y mucha valentía para poder compartir del amor de Cristo sin tener que juzgar al otro. No sé si me doy a entender con esto. Yo creo que el problema que hay es que la iglesia no se pone de acuerdo. O sea, tenemos una pandemia de matrimonios tal vez que nunca debieron haberse casado, pero no es culpa tampoco de las personas que se casaron, porque tampoco hubo una educación al respecto. O sea, las escuelas no educan, las iglesias no educan. O sea, realmente cuántas personas pasaron por un buen curso prematrimonial para que usted pueda entender todas las complicaciones de un matrimonio, ¿entiende? La iglesia no hace nada al respecto por evitar los problemas futuros. Ahora, no hace nada al respecto por evitar esos problemas, pero cuando las parejas vienen a querer divorciarse, de todas formas, pues las tachan, ¿entiende? O sea, es como hipócrita, como que nos tiramos a los dos extremos y no hacemos nada. Ese es el punto. Ajá. Es atacar el síntoma y no la enfermedad. Finalmente, a ver, hay un problema que ahí volvemos a algo que conversamos siempre, que hay un tema que tiene que ver también con la apariencia, porque finalmente para hacer liderazgo tienes que aparentar tener un matrimonio perfecto, tienes que aparentar tener todo correcto, tener todo en regla, tener en orden. Incluso yo he escuchado y he visto de pastores que se alejan un poco del ministerio porque sus hijos se descarrían, como se les llama. Entonces, al final, cuando tú tienes una, entre comillas, una mancha en la camisa, te tienes que salir. Y no es así, porque finalmente todos somos seres humanos y somos vulnerables. Entonces, el ser vulnerable te permite, y que es un tema que conversamos ese día muy en amplio, el ser vulnerable te permite ayudar al otro desde tu punto de vista de haberlo pasado, y no simplemente dar el consejo de lo políticamente correcto, porque lo políticamente correcto es súper fácil responderlo. Sí, correcto. Solo una pregunta. ¿Ustedes no tomaron clases de como en terapia con sus pastores antes de casarse? Yo no. De hecho, hice un seminario de matrimonios que duró 5 meses. Bueno, yo después de todo esto intenté casarme nuevamente y hice un seminario de matrimonios y con el seminario incluido, gracias a Dios no resultó en un divorcio, sino que se terminó justamente lo que estamos conversando, terminó antes de casarse. Entonces, al final, ese seminario, claro, te ayuda, pero te ayuda en el minuto, porque es como ir a la escuela. Si hay que ser sincero, cuando tú vas a la escuela, si te preguntan qué te pasaron en el 8º grado, no te acuerdas. Va a ser el momento de emoción y vas a tener una idea, pero al final es la práctica, digamos, entre comillas, la que te va a dar los valores para poder seguir. Y esa práctica se lleva en la construcción de la relación. Pero es que si hay cosas que se pueden enseñar, como por ejemplo, yo escuché un podcast que se llama Daddy John, que lo hicieron en un TV show que está ahorita en Netflix, muy bueno, de una pareja. La chavala tiene mucho dinero, está mayor, encuentra un novio en Tinder y ese ma era un psicópata. Es un especial de 6 episodios. Los últimos 2 episodios son entrevistas, y en una de esas entrevistan a un chavalo del FBI que se dedica a investigar este tipo de cosas, y él está dando una lista de cosas que usted puede ver, digamos, cosas para que usted pueda identificar a una persona que tiene tendencias psicópatas, o una lista de cosas que usted puede ver que, digamos, un hombre puede ser abusivo. Y entre la lista de cosas, él está diciendo cosas que yo nunca había pensado, que son tan sencillas, tan inocentes, pero yo digo, pucha madre. Y digamos, a mí inmediatamente se me vino una pareja que yo conozco a la mente. Uno de los ejemplos súper sencillos es, digamos, el hecho de que la mujer, digamos, que el hombre le impida a la mujer trabajar, o que siempre le esté diciendo, no, yo trabajo, yo hago por usted y todo eso, pero que aunque la persona quiera trabajar, que el hombre vea a ver cómo hace para no dejarle. Eso es abuso. Otra cosa, por ejemplo, es que el hombre siempre ande el bolso de la mujer. O sea, que hasta cierto punto ni siquiera ella tenga la libertad de poder andar con su propio bolso y sacar su dinero y cosas así.
o sea, las explicaciones que dan son un poco más complejas al respecto, pero se lo juro que yo veía ciertas personas, me venían cosas a la mente y yo decía, ¿por qué rayos estas cosas no se le enseñan a los jóvenes antes de casarse? Para que usted empiece a identificar este tipo de cosas en sus noviazgos, en la pareja. ¿Qué información tan importante, ma? Y no se hace. Oye, pero es que eso existe. Lo que pasa es que vivimos en una sociedad lo suficientemente machista para opacarlo. Ojo con eso, porque, por ejemplo, si yo te pregunto si conoces lo que es el violentómetro, no sé cuántos de ustedes lo conocen. Yo no. Ya, si tú buscas yo en una Google, vez jugué de ese en la feria. Si tú buscas en Google violentómetro, te vas a dar cuenta que hay una gráfica que trae un montón de datos que son justamente los que tú estás mencionando. Usted lo mandó. Para decirte, oye, aquí hay sí, yo lo mandé una vez al grupo. Aquí hay, no sé, te grita, ok, estás entre la zona amarilla y la zona roja. Ojo, es una persona violenta. Te zamarrea, te empuja y hasta, bueno, termina en la zona obviamente más roja donde están las violaciones, los abusos mayores. Te ignora. Exacto, es una lista y es súper simple de interpretar. Y te lo trae con colores en una gráfica. Y está ahí y está hace años. En México, siendo que yo no soy de allá, fue uno de los primeros países donde se implementó y pasó totalmente desapercibido. ¿Por qué? Porque somos sociedades totalmente machistas. Yo siempre lo digo, yo me sentí orgulloso, por ejemplo, de que mis hijas, siendo tan pequeñas, entiendan el trasfondo de la marcha que hubo para el 8 de marzo. Porque yo anhelo que cuando yo me muera, mis hijas puedan vivir en un mundo tranquilo y no tengan que estar mirando un violentómetro para saber si pueden tener novia o no. Eso debería ser parte de nuestra cultura general. Pero nuestras... por ejemplo, nuestras madres, nuestras tías que tienen ya 60 años no tenían el acceso de esta información accesible. Han pasado. Yo sé que mi familia, hablando de mis padres, mi mamá, antes que viniera Cristo, pasaba pues abusos de mi papá, de mano, que mucho tomaba. Y cuando le pregunto yo, ¿por qué no lo dejaste? ¿Por qué no te fuiste de la casa? Nos hubiéramos ido. Dice, pues porque tenía ustedes. Es el miedo de estar pues en un modo independiente y no tener cómo darle de comer a sus hijos. Y hay muchas mujeres que yo conozco, que yo sé, que viven por el abuso para no divorciarse, porque no saben qué hacer después del divorcio. Por ejemplo, la mejor amiga de mi mamá, ya con 4 hijos, el más chico de 17 años, ella decidió dejarse con él, ya viejos, dejarse con él. Vino a vivir con nosotros. Y no le dijo que se iba a ir con nosotros, y él enojado, y le llamaba y le dijo, pues quiero divorcio. Y hace 4 meses después que vivió con nosotros, tempranito en la mañana, él llegó a mi casa a las 7 de la mañana, la agarró a ella subiéndose a su carro y la mató, la balaceó ahí en medio del driveway. Wow. Solo porque ella quería divorcio, porque él no quería dejarla. Si es esa mentalidad de si yo no te puedo tener, nadie te puede tener. Es que eso es parte del machismo, por eso te digo, o sea, si tú, insisto, ese violentómetro que quizás es una tontera porque es una simple gráfica, pero podría llevarse a una explicación mucho más amplia, tampoco lo estamos mostrando en las iglesias, y eso sí deberíamos hacerlo. O sea, el fomentar o el decir aguanta el abuso es una cultura que viene, tal como decías tú, de nuestras tías, de nuestras madres, de nuestras abuelas, pero hoy día ya no debería ser, y nosotros tenemos la obligación, no solo como iglesia, sino que como sociedad, de poder educar a nuestros hijos y a nuestras hijas, a nuestros hijos, a no pensar de esa forma. ¿Por qué? Porque al final todo esto, el miedo, por ejemplo, que tú hablas de no poder sustentarse sola, no solamente obedece a un tema social, sino también obedece a un tema de autoestima, porque muchas de las mujeres que tienen miedo de salir y sustentarse solas tienen un valor increíble que ni siquiera conocen. Pues ahí es donde iba mi pregunta, que yo les iba a preguntar a ustedes que todos van a iglesias. En su iglesia, ¿cuántos matrimonios ustedes pueden imaginarse, que es gente que usted conoce, que usted está casi seguro que no se aman, o sea, que no hay amor? Y lo interesante es aquí, digamos, yo puedo pecar en este caso de inocente, pero para mí el amor es algo tan importante. Pero es que el amor, o sea, el amor no es una esencia independiente viva. El amor
yo veo el amor como la conexión de los dos sentimientos, ¿entiendes? El sentimiento del hombre, el sentimiento de la mujer. El sentimiento del hombre por sí solo no puede ser amor si no es correspondido por el sentimiento de la mujer. Es la unión de los dos lo que crea el amor, ¿entiendes? Si un hombre que dice que ama a una mujer pero la mujer no lo ama, eso no puede ser amor. Eso es algún tipo de obsesión o cariño o gusto o lo que sea, ¿entiende? Yo sí caigo en lo romántico de la necesidad de que haya amor, pero es que el amor también no es eterno si no se alimenta, si no se cuida, si no se trata con cuidado. Entonces aquí es donde yo esto se lo digo a muchísimas personas. Yo les digo, ¿cuántas familias de su iglesia, que gente que usted conoce, que han estado casados por años pero no se aman? Familiares, o sea, yo tenía un problema grande básicamente con antes de casarme, y era que en mi familia, entre mis tíos, ¿entiendes? O sea, yo nunca había amor entre nadie, y a mí eso me molesta, y tal vez por aquí viene el asunto. Tal vez una de las razones que yo era tan analítico en el asunto de que yo ocupaba encontrar la persona perfecta es porque yo decía, yo no voy a pasar una vida casado por 40 años con una persona que yo no me soporto, que es las cosas que yo veía a todo el mundo. O sea, yo en mi infancia, yo mentiras que yo vi matrimonios felices. Entonces yo dije, yo tengo que ver a ver qué putas hago, porque yo ocupo vivir en un matrimonio feliz. Entonces eso ha sido un impulso, porque se lo juro que yo no lo vi. Se lo juro que yo puedo, o sea, yo veo parejas de gente de mi iglesia en ese momento, de las iglesias a las que yo he ido, donde se supone que las cosas deberían estar bien, y yo puedo ver pareja tras pareja tras pareja, y yo digo, no se aman, no se aman, no se aman, no se soportan. Usted los ve ahí sentados el domingo a la par uno del otro, pero ni siquiera se hablan. Yo digo, mae, qué vida más triste, ¿entiende? Entonces aquí es donde yo digo, no es que yo sea pro divorcio, pero yo digo, o sea, la cultura tiene que cambiar. O sea, nosotros tenemos que empezar a educar a la gente para que usted realmente se case con la persona correcta. Y yo tampoco creo eso de que existe un alma gemela. Entiende, estadísticamente y científicamente eso es una estupidez, porque hay no sé cuántos 6 billones de personas en el mundo, y su alma gemela vivía en la ciudad donde usted nació y nació en el año que usted, o sea, es una estupidez. Pero sí, yo creo que usted puede encontrar a la persona correcta y ustedes dos pueden aprender a vivir juntos para que puedan ser felices los dos, ¿entiende? Y que alimenten ese amor. Pero entonces aquí digo, la iglesia ocupa ser más, man. Yo creo que el punto de eso que estás comentando, Andrés, déjenme les platico una pequeña anécdota. Cuando recién yo llegué a la iglesia donde ahora me estoy congregando, hubo unas bodas como colectivas. Y en estas bodas colectivas, bueno, independientemente de que a Andrés le guste o no le guste, hubo estas bodas colectivas, y algunas de esas parejas solamente estaban como renovando votos, ¿no? La verdad es que para el momento en el que yo me encontraba emocionalmente, me gustó ir, y fui con la intención de ver las bodas y todo este rollo. No es problema. No, si te gustó. Y el punto es que estaban las bodas y demás, y pues obviamente pasaron los novios, se dijeron sus votos, todo muy bonito, muy padre. Y muy curiosamente, cuando salí de la iglesia, vi a una de esas parejas que además son líderes de la iglesia. O sea, yo después los conocí y me di cuenta que eran líderes, en ese momento no sabía. Y estaban peleándose, pero feo, o sea, fuerte. Y además estaban peleando por la camisa de él. O sea, no estaban peleándose por algo grave, estaban peleándose por la camisa de él. Pero ya diciéndose groserías y faltándose al respeto fuerte, ¿no? Ya como cuando ves que lo que sigue va a ser que alguien le va a dar un golpe a alguien. Y yo dije, wow, qué fuerte. Y lo que pienso que pasa es que tú le vas midiendo, porque seamos honestos, o sea, en todas las iglesias, sea la que sea, y de hecho yo creo que en cualquier lugar o en cualquier grupo de amigos o etcétera, tú vas midiendo a ver cómo se van dando las cosas y qué sí puedes hacer y qué no puedes hacer. Entonces yo creo que tú llegas a la iglesia y dices, a ver, ¿cómo le va a aquel hombre que va y le dice al pastor que está cometiendo adulterio, ¿no? Y entonces te das cuenta de cómo le fue y dices, no, mejor no digo nada.
no me conviene decir qué nada, ¿no? fuerte, man, pero sí. O cómo le fue a esa mujer que le comentó a los pastores que pues que estaban abusando de ella con violencia y demás. No, pues le fue así, mejor yo no participo de eso. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que la gente empieza a dejar de ser vulnerable y deja de empezar a abrir su corazón con las personas que yo creo que son las correctas, es decir, con la gente que está en la iglesia, porque si algo nos hace diferentes a nosotros del resto de la gente del mundo, creo yo, es que tenemos un mensaje de esperanza, es que tenemos un mensaje de gracia y de amor. Y si ese mensaje de gracia, amor y perdón no se está manifestando, entonces, ¿qué va a hacer ese adúltero? Va a irse con sus amigos, que también son adúlteros, a recibir consejos de otros adúlteros. ¿Y qué va a hacer esa mujer golpeada? Igual va a ir con otras mujeres que las golpean. Y entonces, ¿cuáles van a ser los consejos de ellos, no? Por una parte le van a aconsejar, mira, mientras no te cachen, tú dale. Y a la otra, ¿qué le van a decir? Mira, la puedes armar sin él, no lo necesitas, tú eres suficiente, mamá luchona, decimos en México, tú y tu Bendy se van a vivir mejor, etcétera, etcétera. Entonces, no están recibiendo consejos sabios, consejos en los lugares adecuados. Y es ahí donde yo sí creo que estamos fallando como iglesia, que no damos estos lugares donde la gente se pueda sentir completamente libre de ser vulnerable y de recibir un buen consejo, sino que empiezan a buscar consejos con otras personas igual de lastimadas que tú, que te van a dar consejos en base a la experiencia que ellos han tenido, que en evidencia no ha sido la mejor. Mae, sí, concuerdo con usted un montón. Vuelvo a algo que dijo Andrés y creo que es importante que lo recalquemos, que lo que deberíamos fomentar son a crear relaciones sanas, más allá de cómo sean las cosas, más allá de si te vuelves vulnerable o no. O sea, más allá de... Pero estamos, o sea, digo, estamos hablando de un mundo donde no es así. O sea, por eso debiésemos fomentarla. Yo sé que ustedes lo que están diciendo es, ok, antes de casarte, fíjate bien, analiza, bla, bla, pero ¿y qué? Si ya estoy casado, entonces ya me jodí, o cómo está la cosa. No, eso es lo que te estoy diciendo. Fomenta la relación sana. A ver, una de las cosas que llevamos a cabo en las conversaciones que tuvimos, uno de los temas más usados en nuestro podcast es justamente las relaciones interpersonales, y la lleva en uno de los episodios a uno de los libros más conocidos dentro de los cristianos también, que es Los 5 lenguajes del amor, de Gary Chapman. Sí, muy bueno. Ese libro tiene un principio súper simple. Tienes que conocer a tu pareja para saber qué necesita ella para que tú se lo des, porque no sacas nada con darle lo que tú quieres darle si no es lo que ella necesita. Entonces ya, yo me casé mal, entre comillas, diciendo me casé mal, me casé con una persona que yo pensaba que era de una forma y no es de esa forma. Bueno, yo quizás puedo retomar mi matrimonio y puedo salvarlo, pero para eso tengo que entender qué es lo que ella necesita, porque dice ese libro, en una forma de analogía, que cada uno tiene un tanque de amor que llena, pero ese tanque se llena con cierto tipo de demostración de cariño, ya sean palabras de afirmación, el toque físico, los regalos, etcétera. Cada persona tiene sus propias formas de llenar ese tanque, y si no lo sabes llenar, en realidad vas a mantener a la persona que tienes al lado con ese tanque vacío, y eso es lo que frustra. Entonces es importante aprender a tener relaciones sanas, es importante nosotros sanarnos previos para saber qué entregar. Yo no puedo entregar algo que no tengo. Entonces, por eso dice una de las frases más conocidas de la Biblia es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no te sabes amar a ti, ¿cómo vas a amar al otro? Ahora, algo que yo veo, y ok, Maja tiene razón. Hemos estado hablando como por afuera, qué hacemos al principio, qué hacemos al final, pero hablemos de qué hacemos en medio. O sea, ¿qué debería hacer la iglesia cuando ya una pareja que no recibió absolutamente nada de educación o recibió un poquito de educación, pero de todas formas no están actuando o poniendo nada, no están trabajando en nada de lo que aprendieron? ¿Qué debería hacer la iglesia? Y yo pienso en lo personal que tal vez la iglesia, sí, no debería nunca la iglesia o el pastor recomendar el divorcio. Siempre debería tratar de ayudar a arreglar la situación, ofreciendo todo ojalá, si la iglesia los tiene, todos estos programas de educación, estos cursos, congresos de parejas, etc. Pero también la iglesia no tiene derecho a decirle que no a una pareja cuando ya la pareja se quiere
divorciar cuando ya finalmente tomaron la decisión. Entonces la iglesia tiene que respetarlo, simple y sencillamente, y ese respeto viene también en que pues usted tiene que ver, a ver, en este caso como estamos hablando, ¿qué sucede cuando ya se separan? ¿Qué sucede con los liderazgos? ¿Qué sucede con las posiciones sociales que se tenían antes? ¿Qué sucede con las amistades? ¿Entiende? Porque uno de los problemas grandes con esto es la soledad. Es los divorciados padecen de soledad, porque especialmente los que han estado en una iglesia y tienen su círculo de amigos, que usualmente son otras parejas casadas. En el momento que se divorcian, esas parejas casadas, mentira que van a invitar ni a uno ni al otro. Entonces, no solamente usted pierde, qué sé yo, el contacto con su pastor, con los otros líderes, el trabajo que usted hacía, pero hasta sus amigos, ¿entiende? Usted ve como que hay una separación. ¿Qué está haciendo la iglesia para mejorar este tipo de cosas? Ahora, ¿está la iglesia en predicaciones abiertamente diciendo, qué sé yo, mujeres, si usted se siente abusada, si usted tiene miedo, usted puede venir donde nosotros y nosotros le vamos a ayudar? O sea, que sea tan abierto y tan obvio, que sea al frente de todas, para que también haya esa posibilidad. Porque uno de los problemas más grandes que hay es que las mujeres dicen, es que mi esposo no me pega, pero usted ha vivido abusada por años de otros modos, ¿entiende? Entonces también darle a entender a las personas que, pucha, son derechos humanos, que usted pueda ser feliz, que usted sea respetada. Ahora, yo sé que esto es muy poco común también, pero hay hombres que son los maltratados, por más raro que sea. Nadie se ría, por favor, porque no es de reírse. Tony, desgraciado. Entiende, pero si la iglesia no predica la libertad, si no ofrece protección, si no dice abiertamente que la iglesia está ahí para ayudar a aquellas personas que están pasando por cosas, vamos a tener el problema que decía Maja, que es que la gente no va a poder decir nada, ¿entiende? Y va a tener que vivir una vida siendo abusada en silencio y nadie se da cuenta, porque el problema es que estas cosas solo pasan en la casa. Obviamente en el momento que estamos en la iglesia actuamos como que somos la pareja perfecta, ¿entiende? Yo podría hasta preguntar, ¿cuántos pastores conoce usted que usted cree que su matrimonio no es un matrimonio feliz? Y yo pienso que hay montones, ¿entiende? Porque esto es universal, no es que es a los pobres nada más o los que no se graduaron de la escuela, o sea, es universal, hasta la gente, celebridades, hasta al mejor mono se le cae el zapote. Yo creo que en gran parte también, o sea, tiene que ver mucho que ver con la madurez de las personas, man. O sea, aparte de que comprar un carro es una decisión bastante grande, comprar una casa también. Ahora son cosas materiales que no te responden, no se comunican, o sea, son pagos o trabajas y haces pagos. Pero yo creo que la madurez de una persona que llega al punto de decir, yo creo que me quiero casar con alguien, yo creo que hace mucha falta. O sea, la madurez en las personas para poder dirigirlas como una iglesia a un pensamiento sano, porque a veces con las emociones y el coraje la gente no están reaccionando bien, o sea, no están pensando de un modo. Sí, o sea, ya para casarse, güey, es una decisión seria, o sea, es una decisión donde no estás jugando con tus propias emociones, pero ahora estás invitando a vivir con una persona por el resto de tu vida. O sea, es una decisión bastante grande, porque te estás involucrando con alguien que va a estar respondiéndote, vas a estar viviendo, o sea, conforme viviendo juntos van a estar cambiando, porque cada uno también, no nomás porque nos casamos ya que nos quedamos iguales, o sea, la evolución de las relaciones es una cosa tremenda. O sea, yo apenas tengo poquito menos de 4 años y es bastante los cambios son difícil. Son varios. Yo quiero celebrar a Maja y a Ariel, porque yo siento que ustedes realmente son de admirar, que pasando lo que pasaron, de todas formas decidan mantenerse en la iglesia, decidan estar trabajando al respecto o estar haciendo las cosas que hacen, invertirle tiempo a las cosas de Dios, porque algo muy común que sucede cuando cosas así suceden es pues que la gente se va de la iglesia, ¿entiende? No es fácil quedarse cuando la verdad es que usted siente que toda esa gente por la que usted dio tanto le dan la espalda por algo donde usted dice que qué justo sería si me pudieran entender. Entonces, mae, los felicito
por eso. Gracias, bro. Pero yo creo que, bueno, en mi caso va más allá de... A ver, cuando les conté mi historia les decía, estuve mucho tiempo fuera de la iglesia y hoy día no voy a volver a repetir ese error. Entonces, más allá de lo que haya pasado o no, va en la relación tanto con Dios como con la iglesia. La iglesia es parte de mi relación con Dios, entonces no podría dejarla. Si no se da la ocasión de servir, no se da la ocasión de hacer cosas por, digamos, entre comillas, por Dios dentro del servicio, bueno, es lo que toca y es parte de también las consecuencias de las malas decisiones, como decía Tony recién. Son decisiones súper importantes y aprender a nosotros a hacernos responsables de los errores que cometemos, de las malas decisiones que cometemos, es parte también de la madurez. O sea, todos tenemos errores en la vida y van a haber lugares donde esos errores nos van a coartar y van a haber lugares donde esos errores nos van a ayudar a servir y a ayudar a otros. Que es parte un poco de lo que hacemos con el podcast. Correcto. Y yo siento que de eso se trata. Yo creo que es la sanidad. Yo pienso que no hay mejor maestro de cualquier cosa que la persona que lo ha vivido. Entonces a veces es mejor escuchar cosas de, digamos, maestros como usted que han pasado por eso, que a veces de un pastor o un líder que no tiene ni idea de lo que es. Dale, Maja. Nada, solamente quería decir que la realidad es que, por lo menos a mí, lo que me ha hecho permanecer en la iglesia donde asisto actualmente es que justamente no conozco otra vida, ¿no? O sea, a mí me gusta estar en la iglesia, me gusta compartir con mis hermanos, me gusta estar ahí metido y la verdad es que no deseo, honestamente no deseo servir en la iglesia. Mucha gente me pregunta, oye, pero podrías hacer esto, podrías hacer lo otro, bla, 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 pero la verdad es que yo estoy bien como estoy, o sea, sé que estoy en un proceso y creo que durante muchos años había servido, y lo pongo entre comillas, poniéndome una máscara de alguien que no era, y por primera vez, después de 9 años, puedo ser quien soy. Y aunque no sirva en un ministerio como tal dentro de una iglesia, pues estoy haciendo otras cosas, ¿no? He conocido a un gran grupo de amigos podcasters que han abierto mucho mi mente en cuanto a ver cómo son las cosas, de cómo veo yo a Dios. He aprendido y he tenido ya una relación muy diferente con Dios en cuanto a lo que es realmente el ser un seguidor de Él, y eso está mucho más chido, la verdad. O sea, yo prefiero vivir en la libertad en la que vivo ahora a tener que estar aparentando algo que no soy y estar sirviendo en un ministerio. Entonces ya llegará su tiempo, y si no, pues justamente como decía Ariel, para eso creé un podcast, ¿no? Porque yo creo que hay muchas personas que están viviendo cosas similares a las que yo viví o estoy viviendo, y que siempre te hablan en los púlpitos, siempre te hablan desde la perspectiva del triunfo, ¿no? Del tema superado. Ajá. Y nadie te habla con lodo en los zapatos, y creo yo que es muy importante decir voltear al lado tuyo y decirle, ¿sabes qué, bro? Mira, yo estoy caminando hacia esa cima, espero que también lleguemos algún día, pero pues esta es mi experiencia y sé que esto te puede ayudar y te puede animar, y si no, por lo menos puedo acompañarte en el camino. Entonces, pues de eso se trata este rollo. Y también decir también que es algo muy complicado, muy difícil, pero el tema del divorcio, pero sí a veces no hay otra opción. O sea, la verdad es que sí creo que hay cosas que se rompen y que por más que uno quiera sanar o uno quiera restaurar, simplemente ya no se puede. Y también uno tiene que tener paz en ello. Así es que no sé por qué estoy diciendo esto, pero a la gente que nos está escuchando que a lo mejor esté pasando por esta situación, quiero decirte que nadie te condena, quiero decirte que Dios te ha dado toda su gracia y todo su amor y todo su perdón, y que Él no está enojado contigo, al contrario, quiere darte aún más valor y quiere añadirte todo el valor. Gracias a quien esté hablando ahí. Es mi bebé, perdón. Tiene 10 meses. No te preocupes. No hay problema. Quiere otra pista, así que dale nomás, avanza. Cierto. Quiere añadirte valor y permite que eso pase. O sea, no permites que tu
tus propias culpas o tus propios percepciones de lo que Dios piensa de ti te bloqueen lo que realmente Él quiere darte. Eso es muy importante. Así es que, pues nada, ojalá y sirva para aquellos que estén pasando por una situación como esta, ¿no? Ajá, tú saliste de servir en una iglesia a tener tu propio ministerio, güey. Es cierto. Pues el podcast es un ministerio, yo lo veo así. Eso es realmente lo que es. Es realmente lo que es. Creo que yo me quiero colgar un poco de lo que dijo Maja y hay un tema que no hemos conversado y que es súper importante. Detrás del divorcio también hay un proceso de sanidad. Ajá. No es solo la discriminación, no es tan solo como lo llevamos en la iglesia, sino que también hay un proceso de sanidad para quien está viviendo el divorcio y los años que vienen después de eso. Porque siempre hay dos partes, uno que sale un poco más dañado que el otro, pero hay un proceso en eso. Y el proceso es muy parecido al proceso psicológico de cuando una persona pierde a alguien, como que se le muere el papá, se le muere un hermano. Es una sanidad. Exacto, es un proceso de duelo y generalmente cuesta mucho levantarse, sobre todo, se habla del repudiado, de la parte repudiada, porque siempre el divorcio es muy raro que sea de ambas partes. Siempre hay alguien que sale más dañado que el otro, como decía. Y la parte que se siente abandonada es la que vive, en este caso, el duelo más duro. Y hay una sanidad detrás de eso. El vivir ese proceso, si se vive con Dios en este caso, te puede llevar a tener una relación mucho más estrecha. Hay partes que son súper complejas de entender, hay partes que son súper complejas de aceptar, porque el perder a alguien que consideras parte tuyo, como dice la misma Biblia, son parte de una misma carne, se considera así hasta el momento que te vas, es súper complejo. Y te lleva a encontrarte contigo mismo, te lleva a encontrarte con Dios, te lleva a encontrarte con un montón de cosas y es importante aprender a sobrellevar ese proceso, porque si nos quedamos en el miedo de lo que pueda pasar con la iglesia, de lo que pueda pasar socialmente, tampoco te va a dar el pie para sanar ni para dar el paso cuando sea necesario, porque como decía Maja, hay casos en los que es súper importante poder quererse a uno mismo, entender que ya las cosas no dan y que a veces hasta se corre peligro y hay que dar ese paso. Qué genial. Y una última cosa, ¿verdad? Solo quería preguntar, en ese proceso de ser sanado, ¿estamos hablando de terapia o con los pastores o uno con Dios? Porque yo pienso que la iglesia en un modo no mira la terapia como algo de Dios. Dicen, pues vaya a Dios, pero la terapia es importante para cada persona. En inglés es mental health. Es un problema grande y el sanar no solo es espiritualmente, también tiene que ser mentalmente y y hay muchos terapistas allá afuera que son cristianos, que creen la misma cosa, que pueden ayudar, pero la iglesia siempre dice que no es porque es fuera de la iglesia. Es que eso es un vicio, eso es directamente un vicio. Somos seres integrales, Dios no nos creó solo espíritu, somos integrales y necesitamos muchas veces de un psicólogo, de un psiquiatra en casos más extremos. A ver, tú dices, si es importante, sí, es muy importante tener en cuenta cuándo pedir ayuda, porque hay procesos que son más fáciles que otros, no todos tenemos el mismo apego, hablando ya en términos más psicológicos, el apego es un tema súper importante en cuanto al divorcio, entonces no todos tenemos los mismos niveles de apego, no tenemos las mismas falencias de apego. En mi caso, cuando yo me divorcié de mi ex esposa, no tuve que tomar terapia, pero cuando falló mi segundo matrimonio, cuando previo a casarnos nos separamos, yo sí tomé terapia y eso fue el año pasado. De hecho, aprendí muchísimo más de mi relación con Dios en terapia que en la iglesia. ¿Por qué? Wow. Porque pude enfocarme, porque pude entender lo que pasaba en mi cabeza, porque hay temas que son incluso neuroquímicos. O sea, entender que cuando yo me enamoro, cuando yo estoy con alguien, en términos neuroquímicos se hace una mezcla química tan única que solo te hace fijarte en esa persona. Entonces, cuando esa persona se va, ese duelo, lo que pasa, estoy hablando en términos súper generales, no quiero meterme en temas muy técnicos, cuando viene ese duelo, lo que tienes es como un síndrome de abstinencia, como lo que le pasa a un drogadicto. Ajá. Entonces, es muy duro, y si no sabes sobrellevarlo, te puede llevar a una depresión. Entonces, cuando tú ya ves que ese proceso de salir de esto no lo puedes manejar solo, es lógico que vayas con un profesional que te ayude a
sobrellevar esta situación, poder generar círculos de amigos que te apoyen, por ejemplo, que eso te lo va a recomendar un terapeuta. Lo más probable, y te lo puedo decir, y casi seguro, en términos de porcentaje, la mayoría de los pastores te va a decir, no, ora mucho, pero nadie te va a recomendar, conversa con alguien más aparte de él, porque van a tener el miedo a que te den un mal consejo, pero el rodearte de gente, el generar nuevos círculos, aprender nuevas cosas, son cosas súper importantes. O sea, yo te puedo decir, dentro del proceso, mi terapeuta me decía, tienes que aprender nuevas cosas. Aprendí incluso a armar cubos Rubik, porque ocupar tu mente te obliga a tener nuevos caminos neuronales que te ayudan a superar el proceso. Y eso no te lo enseña la Biblia. Y no es que quiera menospreciar la Biblia, sino que al contrario, son parte de las cosas que Dios nos da como herramientas para salir y acercarnos más a Él. Porque a lo mejor en ese proceso de dolor, tú estás tan centrado en ti mismo porque te duele tanto que te olvidas de Dios. Entonces hay muchas cosas que son tan importantes tomarlas en cuenta con un terapeuta, con un profesional, de repente incluso con médicos. Como digo, hay casos donde la ansiedad es tanta que te tienes que medicar para poder descansar, porque si no descansas tu mente no se reinicia y no puedes volver a avanzar. Entonces sí es súper importante el proceso, generar los círculos de apoyo, poder reconocer tus emociones, para poder controlarlas, poder controlar tus pensamientos, no sobreespiritualizar las situaciones, porque muchas veces se sobreespiritualiza lo que estás viviendo y te golpea, porque sientes que estás fallando a Dios. Correcto. Aquí es donde yo creo que es tan importante que las iglesias se tienen que preparar, porque sí, qué bonito es poder ir donde un terapeuta, pero qué feo para el bolsillo, porque son caros, ¿entiende? Pero digamos, ¿podría la iglesia tener algún sistema, algún programa que tal vez no sea como full terapia, pero por lo menos que sea grupos de apoyos para que mínimo la mitad de la información que usted puede obtener para personas que no tienen la capacidad o el acceso o el dinero de realmente poder ir a terapia, puedan tener este tipo de cosas? ¿Entiende? O sea, le hace falta demasiado. Y una cosita más que yo quería comentar también es para los que no saben, Jeremías 3:8 dice, y vio que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido dándole carta de divorcio. Así que Dios se divorció del pueblo de Israel también. Pero ¿por qué la iglesia tiene que ser la solución? ¿O por qué la iglesia tiene que ser el terapista? Hay unos pastores que no están entrenados, no han ido a la escuela para ser pastores. Alguien los escogió, dijeron, hey, ponte ya a predicar, y no tienen en un modo la educación para dar consejos para su pueblo. ¿Por qué no vamos a los terapistas que han ido a la escuela o a otras cosas que nos pueden ayudar? Es la misma razón que los policías está pasando lo que está pasando, porque no tienen entrenamiento psicológico. They haven't been educated. No tienen el entrenamiento. Es que eso va a depender del nivel. Y de la economía, o sea, es que no todas... ¿Del problema? Sí, del problema. Porque, a ver, yo sé que la economía es un tema que sí es muy importante, y dependiendo del país donde vivamos, si tenemos acceso a salud mental o no en términos gubernamentales. Claro. Pero en términos generales, a ver, en un término muy general, la terapia es poder ordenar tus pensamientos. Y eso lo puede, hay personas que dicen, mi terapia es escribir, mi terapia es meditar, mi terapia es conversar. Tú sentarte a tomar una cerveza con un amigo y contarle tus problemas te ayuda el explayar tus problemas a través de una voz, a través de un podcast. son terapia. Eso es terapia. Te ayuda a ordenar tus ideas. O sea, todo esto que estamos haciendo, cada vez que tú sacas tus ideas, digamos, de tu mente o de tu corazón hacia algo externo, ya sea arte, pintura, música, lo que sea, es terapia. En mayor o menor nivel. ¿Cuál es la diferencia entre un terapeuta y una terapia que, digamos, la consejería de un pastor? Es que el terapeuta tiene las técnicas para enrutar tus pensamientos. Cuando ve que tú te estás yendo hacia un lado que no te va a ayudar, él, con sus preguntas, con su forma de conversar, te va a enrutar hacia donde tienes que llegar para poder sanar. Por eso las terapias son tan largas, porque no es que tú vayas al terapeuta y te diga, ya, a ver, cuéntame qué te pasó, me pasó esto, ya, entonces tienes que hacer aquí, listo, se acabó. No es así. Por lo menos mi terapia duró, no me equivoco, unos 6-7 meses, y fue realmente una relación de amistad
amistad con mi terapeuta, donde pude explayar mis sentimientos. Hasta el día de hoy somos amigos. Entonces cambia la situación, sobre todo cuando es un terapeuta cristiano, porque te va a enfocar, como te decía, en Dios. Te va a enfocar y vas a encontrar una esperanza distinta que quizás con un terapeuta que no es cristiano. Entonces el nivel en el cual te encuentras te va a también fijar el nivel en el cual pides ayuda. Y otra cosa importante también es como el especial de Malcolm Gladwell de Revisionist History, que habla acerca de, si no me equivoco, son los franciscanos, que ellos andan promoviendo y predicando la idea de que todos los problemas del mundo tienen que verse como problemas independientes y no podemos o no debemos nosotros generalizar problemas. Yo siento que una de las cosas que nosotros como iglesia cometemos el error también mucho es de querer obviamente simplificar todo a blanco, negro, izquierda, derecha, dualismo. Si es divorcio, ningún divorcio es malo, entonces ya sea la mujer que está a punto de morir porque el esposo le pega o la mujer que se sintió ofendida por lo que sea, lo agarran como si fuera lo mismo. Y no es así. Todos los casos son diferentes también. Entonces, si hay gente que realmente necesita ayuda profesional, pero inmediatamente, porque sin eso, o sea, no hay modo de que, o sea, lo necesitan. Pero también hay casos donde no es necesario. Yo pienso que Ariel lo explicó muy bien. En el divorcio, él no necesitó terapia, pero la segunda vez sí, porque le afectó más una que la otra. Entonces, tenemos que salir nosotros del dualismo. Todo es gris próximamente. Es que claro, aprovechando la publicidad, pero mira, si tú vas a cualquier tipo de profesional en cualquier disciplina y le haces una pregunta general, su respuesta siempre debe ser depende. Ajá. No puede ser una respuesta fija. Si tú vas donde un nutricionista y le preguntas cómo bajo de peso, depende. Te va a tener que medir, te va a tener que hacer exámenes. Si vas donde un ingeniero que construye un edificio, de cómo construir un edificio, depende de dónde lo vas a hacer, del terreno, todo depende del contexto. Y es lo mismo que estábamos hablando anteriormente de lo que dijo Jesús en la Biblia. Si tú das una respuesta cerrada a un término general, lo más probable es que te equivoques. Correcto. Sí, una de las cosas que me pone a pensar mucho de todo esto es sí, depende, ¿verdad? La pregunta, o sea, que yo creo que la humanidad siempre ha tenido es ¿quién soy? Y, o sea, una de las cosas que yo he encontrado bien vacilón estando casado es que la persona que te puede conocer mejor es la que está fuera de ti mismo. Porque tú no te estás mirando, tú no te estás viendo tus acciones, tus estupideces que dices. Y es vacilón porque yendo a terapia, me imagino que la persona que te está entrevistando, lo único que quiere hacer es que tú te entiendas quién eres tú. O sea, para poder ver tus faltas, por qué haces lo que haces. Fue el problema, tú fuiste el problema por cual se manifestó tal vez la del divorcio. Yo no sé, o sea, hay muchas cosas entre medio de conocernos a nosotros mismos. Y yo creo que para nosotros vernos en el espejo, yo creo que es bastante difícil. Es terrible. De hecho, tratamos de evitar encontrarnos con nosotros mismos. Una de las cosas más terribles que ha tenido la gente que vivir en esta cuarentena es estar solos en sus casas con ellos mismos. Sí. Es cierto, la gente le tiene miedo a estar solo con sus propios pensamientos. Y vos no tienes ese problema porque ella está solita. Entonces, por lo menos a mí en lo personal me pasó que cuando yo tomé la terapia encontré cosas que arrastraba desde mi adolescencia o desde mi niñez que me hacían mantener relaciones insanas. Por eso digo que es tan importante construir relaciones sanas, porque quizás si yo hubiera sanado esa forma de llevar las relaciones antes, quizás ni siquiera me hubiera casado, o quizás sí hubiese resultado el matrimonio. No digo que tenga toda la culpa, pero sí tengo gran parte, porque siempre en un divorcio hay dos culpas, no es solo de uno. No, lo único que quería yo comentar, no estaba yo apoyando a Tony con lo que estaba comentando. Okay. Lo único que quisiera yo aportar ahorita a lo que estaba diciendo Ariel es que es muy difícil el duelo cuando te separas de alguien, como un divorcio, porque cuando alguien muere, pues ya murió, o sea, tu cerebro entiende que esa persona ya no está, o sea, se va y tan. Pero en el tema del divorcio, pues la persona sigue viva, ¿sabes? y la persona
y la persona sigue haciendo su vida como bien le parezca, ¿no? Y si hay hijos, pues vas a tener que seguir conviviendo con esa persona, pues hasta que te mueras prácticamente. Y no solo la Y persona, gracias a sino Facebook te va a seguir enseñando familia. todos los pinches días que está haciendo. Exactamente, entonces yo creo que lo que es muy importante en todo eso es justamente lo que Ariel decía, poder buscar ayuda, y la ayuda no siempre es a través de un psicólogo o un psiquiatra, también puede ser a través de la lectura, de deporte. Por ejemplo, yo me acuerdo que yo me refugié mucho en el deporte, o sea, yo me metí a hacer CrossFit y a morir, o sea, eso fue como un refugio, ¿no? Para mí, el ejercicio, y cada quien tiene sus diferentes terapias. Lo importante es no dejarlo pasar y afrontarlo, porque es un proceso de sanidad que tienes que pasar sí o sí, si es que quieres después construir otra relación sana, ¿no? Y no me refiero a una relación solamente de pareja, sino si quieres construir relaciones sanas con tus amigos y con la gente que te rodea, incluso con tu propia familia, porque algo que también no hemos comentado, pero que es muy importante, es que cuando alguien se divorcia, no solamente te divorcias tú y tu pareja, sino se divorcian las familias. Y ya la familia de ellos no saben cómo tratarte, tú no sabes cómo tratarlos, o sea, ya se vuelve un problema mucho más grande que solamente el de dos personas, ¿no? O hasta peor, que te divorcies de esa persona, pero te haces súper buen amigo de su familia. Sí, correcto. No, y puede ser peor, que te divorcias de la persona y su familia te quiere matar. Sí. También. Y yo pienso que buscar la sanidad lo más rápido posible. O sea, yo pienso que uno podría tratar de decir cómo quiero sufrir un rato, pero cuando hay hijos de por medio, o sea, no les queda de otra más que hacerlo lo más rápido que pueda por el bien de ellos. Entonces ni siquiera a veces. Bueno, yo no creo que tan rápido. Yo creo que sanamente sería lo más justo. No hacerlo rápido. Yo creo hacerlo conforme lo que tú emocionalmente puedas capturar bien sin volverte loco, porque son muchos cambios. Sí, el tema de los hijos igual es un tema complejo porque, a ver, tú te divorcias de tu pareja, no de tus hijos. Y por lo tanto, lo que siempre debiésemos buscar, independiente que ya no estés juntos, es el bienestar de los niños. Siempre. Ellos son primero. O sea, más allá de tu bienestar emocional, que sí es muy importante, tienes que asegurar el bienestar emocional de los niños. Porque si tú como adulto no eres capaz de manejar tus emociones, imagínate un niño que está aprendiendo recién. Entonces, correcto. El mantener las relaciones con los niños, el estar presente, el tratar de evitar, porque no siempre se puede, tratar de evitar el conflicto, la pelea, los gritos delante de ellos, porque claro, cuando recién te divorcias, vienen todas las rabias y todos los conflictos encima, pero tratar de llevar, entre comillas, la fiesta en paz va a ayudar a los niños a entender la sanidad que hay detrás de esa separación, porque si te estás separando no es por gusto, no es porque te lo ganaste en un concurso, te estás separando por un motivo mayor, y que quizás el niño es muy chico todavía para entenderlo, para aprenderlo, pero quizás más adelante se lo vas a tener que explicar. Y cuando se lo tengas que explicar, a lo mejor él te va a decir, pero yo me acuerdo que tú, no sé, por darte un ejemplo más extremo, cuando tú golpeaste a mi mamá, ¿y tú qué le vas a decir? Uy, sí. Entonces, es terrible. En mi caso, me ha costado mucho lograr eso porque yo vivo en la zona norte de la ciudad y mis hijos viven en la zona sur, pero entonces el mantener esa relación, como te digo, éramos tan cercanos o somos tan cercanos, mantener esa relación implica muchas horas de viaje. Entonces, mantener eso y entender que esas horas de viaje valen la pena te ayuda a mantener esa relación también con tu hijo. Y hoy día, como te decía, en el episodio cuando grabé con mi hija, ella me dice, yo entiendo lo que pasó y creo que es lo mejor que pudo haber pasado, teniendo 11 años. Wow. Increíble. Yo pienso que ya podríamos aterrizar aquí. No sé si dejamos unas últimas palabras de cada uno. Cierra yo. Voy a dar palabras para porque no sé cuánto llevamos, como 2 horas. Creo que palabras al cierre, importante más allá de todo lo que hemos conversado, es entender que el divorcio no es la primera opción. Nunca lo va a ser. Siempre debería ser la última. Tratemos de que sea la última y que finalmente no hay que tenerle miedo tampoco al divorcio, porque si la relación no da para continuar de manera sana o para poder sobrellevar una vida que se mantenga, no deberíamos seguir teniéndolo. Muchas veces tememos a que Dios no apruebe lo que estamos haciendo, pero yo siempre hago la misma analogía, por lo menos creo que los que son padres lo pueden entender. Si mi hijo tiene una novia
y su novia lo golpea, o mi hija tiene una novia y su hijo y su novio lo golpea, lo más probable es que yo le diga, sal de ahí, independiente de que su novio me caiga muy bien. ¿Por qué? Porque yo amo a mi hija y quiero que ella esté bien. Y si está viviendo un infierno al lado de una persona, yo voy a querer que salga. Él es mi padre, Dios es mi padre, y no va a querer que yo siga viviendo un infierno. Entonces entendamos el contexto, porque las relaciones son muy distintas hoy día a lo que había en los tiempos cuando se escribió la Biblia. Y Dios nos quiere como sus hijos, nos ama como sus hijos, dio su vida por nosotros. Entonces, si Dios dio su vida por nosotros, no va a querer que nosotros demos la vida por una costumbre. Qué genial. Así que perdámosle el miedo, porque, insisto, no es la primera opción, pero muchas veces puede costar una vida. Y aprendamos a ver que las relaciones se construyen, se van formando de a poco. Y si en ese formar te das cuenta que, como decía, con el violentómetro, incluso con una cosa tan simple, se está yendo de las manos, busquen ayuda, porque se puede salvar el matrimonio. Dios puede restaurar un matrimonio, pero si ya no se puede, veamos lo mejor para todos. Así que creo que esa es mi conclusión. Después de todo. Buen dicho. Ajá. Pues yo creo que yo me quiero dirigir ahora al otro lado, al que siente responsabilidad del rompimiento. Y como decía hace rato, quiero decirte que no te preocupes, que sí, a lo mejor te has equivocado, a lo mejor no has hecho bien las cosas, pero que Dios tiene gracia para ti, tiene perdón y tiene amor. Y algo que he aprendido durante todo este año ya, porque ya ha pasado poco más de un año, es justamente entender que siempre hay un lugar en la mesa para nosotros, en la mesa que Dios ha preparado, y no se trata de si te sientes digno o no de estar sentado en esa mesa. Dios ya te ha dado ese lugar y ahí va a estar. Te sientes o no, el lugar está puesto para ti. Uh-huh. Ahí. Entonces, tómalo, hazlo y obviamente trabaja en lo que tengas que trabajar para que las cosas sean más llevaderas. Es un proceso, no te desesperes, no es de la noche a la mañana, no es gripa, te lleva un tiempo, pero te puedo decir que sí, después vas a entender, sí, después vas a ver las cosas de diferente forma, vas a aprender y sobre todo hay cosas mucho mejores adelante. No es una frase cliché, de verdad es que sí, hay muchas cosas mejores adelante. Y a veces algo está tan roto que ya no se puede reparar y eso no quiere decir que algo esté mal, simplemente que son cosas que pasan y así es la vida. No te preocupes, no te claves tanto en buscarle soluciones o no, o que si sí o que si no. No te enrolles en eso porque lo único que vas a generar es ansiedad y no vas a lograr nada. Así es que esas serían mis palabras finales. Obviamente gracias Andrés, gracias Tony, gracias. No sé si es Eve o Eve o cómo te digo, pero bueno, gracias. Es evil, como maldad. Ya se me hacía rara. Saca el aceite. Por eso eres amiga de Andrés, ¿no? Sí. No, por eso no pone la cara en la cámara, porque de vez en cuando la cabeza se le rota, así como sueño. 360. Oh my God. Tony, entonces lo que pasó por el techo caminando fue ella. Sí. Tranquila, no es normal eso. Yep. Creo que yo no me despedí. Me despido entonces, porque Maja ya se despidió. Para concluir, quiero decir que no me voy a casar porque tengo sueño. Y porque ustedes desesperan, man. Todos deprimidos. Híjole. Bueno. I'm just kidding. I'm kidding. Bueno, pues yo entonces, para concluir, para mi parte, entonces yo creo que para mí lo único que a veces me da ¿cómo se dice? Confort en pensar en todo este desmadre es que a veces se nos olvida que para los que somos cristianos y los que creemos en Dios, sinceramente, que la Biblia dice que todo lo que pasa, o sea, es para el bien para los que están en él, y aunque sea un camino arduo y difícil y a veces, o sea, horrible, esperemos llegar al otro lado de lo que Dios nos está llevando a vivir, y ojalá que lleguemos al otro lado sin habido perder demasiado, pero yo creo que al fin de todo, o sea, la luz está al otro lado del túnel. Bueno, yo quiero decir que ustedes son tan cristianos, men. Pucha, yo no voy a decir nada así cristiano. Quiero agradecerles, eso sí, muchísimas gracias, man, por aceptar la invitación. Yo creo que la conversación estuvo genial. Quiero
todos que vayan a escuchar el podcast de Ariel, y si nos unimos con símbolo de pregunta al final, está en todas las plataformas. Voy a dejar los links en las notas, y el podcast de Maja, Back Home, es como regreso a casa, Back Home. También voy a dejar el link en las notas. Y más, gracias. Yo pienso que quedó genial. Gracias a ustedes por la invitación. Para mí, hoy día le decía a un amigo, es como que si cantara con mi cantante favorito. Llevo escuchándolo hace muy, muy buen rato, así es que es un honor de verdad compartir con ustedes. Así que muchas gracias a ustedes por la invitación. Saludar a las niñas del podcast que quedaron fuera por ahora, pero están ahí siempre. Entonces ya esto es todo. Nos vemos en la próxima. No sé qué vamos a hablar en la próxima, pero muchas gracias. Bye. Abrazos. Gracias. Visítanos a esta dirección: www.concienciamedia.com. Hey, ¿te gustó este podcast? Visita Podcast Cristianos en Español en Instagram, Facebook y Twitter para encontrar más podcasts como este.